Buenas tardes, compañeros. Estamos iniciando la transmisión en vivo de esta sesión del coloquio de orientación matemática. El día de hoy vamos a tener un sabor geométrico porque accedió a venir a platicarnos Raúl Álvarez Patiño sobre temas geométrico diferenciales y pues tienen que ver con curvatura y demás. Va a estar bastante interesante. El título de su charla es Holonomía Riemanniana y el grupo excepcional G subíndice 2, no sé si se diga de alguna manera G2, especial, pues sí. G2 G2. en subíndice. Bueno, pues entonces le agradecemos a Raúl que nos ha seguido en algunas charlas y siempre tiene esa cosquilla de pues, participar en los eventos y difundir la matemática. Le agradecemos que en esta ocasión haya venido aquí al coloquio a platicar con ustedes. Y bueno, pues los dejamos con Raúl. Raúl está ahorita en el Instituto de Matemáticas, nada más por si no quisieran contactarlo. Está en el doctorado y les reitero que le gustan los temas geométricos. Y bueno, los dejamos con Raúl. Bueno, pues muchas gracias, Efraín. Gracias a Paco, que creo que no está. Pues por la organización de este evento que creo que es muy importante para la vida de la facultad. Siempre complementario a la formación que tenemos en nuestra día a día, en nuestras clases y así, pues también es importante tener un panorama de hacia dónde está yendo la matemática, digamos, actualmente, que es, pues, a final de cuentas, lo que uno, pues, va a terminar haciendo el resto de la carrera, ¿no? Cuando uno termina, pues uno sale y tiene que decidir si uno se va a la parte aplicada, si uno sigue en la academia. Y justamente yo, para esta sesión, decidí hablar de un tema que me parece que está muy, muy de moda, muy caliente, es este tema de la holonomía excepcional, las variedades con holonomía G2 y SPID 7, que voy a platicar de eso. Entonces, un problema con eso es que, pues realmente, pues los temas básicos los empezamos a dejar muy rápido y empezamos a entrar en temas relativamente pues ya de investigación. Estamos hablando que voy a hablar cosas de desarrollos de 2000, del 2000 para acá, que en términos históricos pues es reciente, es cosas que acaban de salir. Entonces, pues sí, un primer spoiler, una primera disculpa. Voy a tratar que la plática va a tener varios momentos. Al principio pues, va a ser una introducción más o menos histórica para dar un panorama. Después vamos a sentar como la base del modelo local en términos de álgebra. Va a ser cuestiones de álgebra que creo que todos podemos entender más o menos bien. Luego vamos a montar estas construcciones a las variedades diferenciables, ahí pues ya va a haber un poquito más de requisitos y al final pues vamos a volvernos a bajar de la montaña rusa, ¿no? Y vamos a terminar nada más con un recuento de los hechos que han ocurrido, como mencioné antes, pues a partir del año 2000, que esto digamos que se reactivó. Entonces, pues sí, digamos que la plática está pensada pues para todo el mundo, ¿no? O sea, tengo en mente estudiantes, pues tal vez de los primeros semestres, que esto les sirva como una motivación. Quizá pues no entiendan todo lo que está detrás, pero pues que sirva justo eso, sirva para motivarlos pues a tratar de ir más allá. Luego, pues también habrá una parte para los estudiantes de la mitad de la carrera, hacia el final de la carrera, e incluso pues estudiantes que estén en la maestría tratando de buscar algún tema de investigación. Como les dije, este tema está muy, muy, muy fuerte en estos momentos y todavía hay, o sea, es justo en la historia de los desarrollos matemáticos, generalmente hay una etapa en donde todavía se le pueden meter las manos a los problemas. Digamos que todavía se quedan cuestiones abiertas que son accesibles y creo que en este momento pues esta teoría está justo en esa parte en donde se le pueden meter las manos sin necesidad de volverse así un súper experto y sin necesidad de pues tener así como
tanto background, ¿no? Aunque obviamente pues, se requieren algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y bueno, y también la semana pasada o antepasada vi una charla y alguien hizo una observación que voy a tratar de tomar, que es que, pues como es el coloquio de orientación, voy a ir tratando de mencionar qué temas y qué materias y qué cursos pues están relacionados con cada una de los conceptos de los cuales voy a hablar. Entonces, como ya mencionó Efraín, el título es Holonomía Riemanniana y el grupo excepcional G2. Y bueno, la historia... Bueno, ¿sí se ve mi pantalla? Todo bien. Supongo que sí. Okay. Sí, se ve, Raúl, todo bien. Entonces, pues la historia comienza con definir quién es la holonomía riemanniana, y luego definir quién es el grupo G2. Entonces, la holonomía es una propiedad geométrica global que está caracterizada, no sé qué está pasando, que está caracterizada por una condición. A lo mejor hay que ponerle eso, modo presentar. Sí, pero es que se abrió mi correo, no sé por qué, pero bueno. Entonces, la holonomía es una propiedad global de una variedad riemanniana que nos dice, pues a grosso modo, cuáles son las, pues sí, propiedades geométricas globales, propiedades de curvatura, y este concepto pues descansa a su vez en el concepto de transporte paralelo. Entonces, vamos a tomar un campo vectorial X en la variedad y vamos a tomar una curva suave que estoy denotando por gamma, que está parametrizada por el intervalo 0, 1, y vamos a decir que este campo es paralelo si cuando lo derivamos a lo largo de esta curva, el resultado es 0 para todo t. Es decir, que este campo permanece constante en algún sentido, o sea, en el sentido de la geometría riemanniana. Este campo es paralelo a lo largo, este campo es constante a lo largo de la curva, y en ese caso diremos que es paralelo. Y asociado a a ver, es que creo que sí, hay que ponerlo aquí como page, ahí está. Entonces, asociado a este concepto, pues vamos a definir lo que es el transporte paralelo. El transporte paralelo va a ser una forma de asignar un vector basado en un espacio tangente, asignarlo con otro, bueno, con, digamos, el mismo vector, entre comillas, pero basado en el espacio tangente basado en otro punto. O sea, digamos que el problema fundamental con las variedades diferenciables es que, aunque en todo punto pues tienen una mejor aproximación lineal, que es pues justamente su espacio tangente, estos espacios tangentes, los espacios tangentes basados en distintos puntos, en principio pues no hay manera de identificarlos de manera canónica ni nada. A menos que uno tenga pues una métrica riemanniana, y con esta métrica riemanniana y una curva que conecta estos puntos, pues uno define este concepto de transporte paralelo. Este concepto pues nos permite comparar espacios tangentes basados en distintos puntos. Ahora, para pues aquellos de ustedes que no estén familiarizados con la noción de variedad riemanniana, pues piensen que son estos espacios que localmente son equivalentes a Rn, en el sentido de que son espacios que admiten una descripción coordenada. O sea, cada punto tiene una vecindad en donde uno puede poner coordenadas, un sistema de coordenadas locales, pero esas coordenadas pues nada más están definidas en un pedacito del espacio, no es como el plano cartesiano que tiene coordenadas definidas en todos los puntos, ¿no? Y bueno, estos espacios aparecen naturalmente en física, en relatividad general, son los espacios curvos de la relatividad general, pero también aparecen en muchas otras aplicaciones en matemáticas. Y justo el dotarlos de una métrica riemanniana pues es precisamente el hecho de dar una forma de medir vectores tangentes en estas variedades. Bueno, entonces regresando al concepto de transporte paralelo, lo que vamos a hacer es, nos vamos a dar una curva, como habíamos dicho antes, y nos vamos a dar un vector inicial en el espacio tangente basado en el punto inicial de la curva, en gamma 0, y vamos a decir que vamos a transportar paralelamente ese vector v minúscula a lo largo de la curva gamma, si al momento de resolver pues las ecuaciones diferenciales asociadas a la condición de que el campo sea paralelo, pues nosotros vamos a obtener digamos, una fórmula para el campo que depende de t, ¿no?
Entonces, si evaluamos ese campo que ahora depende de T, que es la solución, o sea, básicamente lo que estoy diciendo, muy en términos elementales, es que tenemos la ecuación de que un vector es paralelo. Esa es una ecuación diferencial para el campo, es decir, yo estoy buscando las soluciones X, tales que cuando las derivo en la dirección de la curva, el resultado de esa derivada sea 0. Yo resuelvo ese problema, que en coordenadas locales lo podemos entender como un problema de los que vemos en el curso de ecuaciones diferenciales 1. Es un sistema de ecuaciones, pero es un sistema de ecuaciones lineal de primer orden. Y tenemos ese sistema de ecuación lineal de primer orden con una condición inicial y pues por el teorema de Picard podemos encontrar una solución definida en el intervalo de definición de la curva, que en este caso es el 0, 1. Y lo que yo estoy llamando el transporte paralelo del vector v a lo largo de la curva es precisamente evaluar la solución de este sistema de ecuaciones al momento x igual a, al momento t igual a 1. ¿No? Entonces, aquí hay una primera conexión más concreta con sus cursos de la licenciatura, y es que esto, aunque pareciera muy involucrado, aquí hay algunos índices, lo que sea, a final de cuentas, esto lo que es un simple sistema, bueno, no simple, pero es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues que determinan a la x mu, que son las funciones componentes de la x, en términos de los datos que tenemos, ¿no? Estos gamma son unos ciertos coeficientes, son unas ciertas funciones que están asociadas a la métrica riemanniana, y las derivadas de la gamma, que son pues también objetos que nos dan en el problema, ¿no? Entonces resolvemos este problema de valores iniciales, y la solución a tiempo 1, eso es lo que llamamos el transporte paralelo, ¿no? Y precisamente la noción o el nombre viene del hecho de que, pues, la longitud, o bueno, cuando nosotros transportamos paralelamente un vector a lo largo de una curva, ese movimiento, esa transformación, no cambia la longitud del vector. Entonces, por eso es el nombre, ¿no?, de transporte paralelo. Y bueno, la razón más teórica de por qué ocurre esto es pues porque la métrica es compatible con la conexión de Levi-Civita, y entonces cuando uno deriva, pues básicamente la norma del vector X, pues es evaluar el vector, es evaluar la métrica en el vector, y pues si uno hace la cuenta y usa la compatibilidad de la conexión de Levi-Civita, lo que uno obtiene es esto, es que esta derivada es 2 veces la métrica, bueno, el producto punto, si lo quieren ver así, del vector derivada contra el vector X, y justo como estamos pidiendo que el vector X sea paralelo a lo largo de la gama, pues esta derivada se anula y por lo tanto esto es 0, y entonces la longitud de ese vector permanece constante a lo largo de la curva. Entonces, si quieren una idea intuitiva, ahorita adelante hay un dibujo, tal vez ahorita lo veamos con un dibujo, pero intuitivamente lo que queremos hacer con el transporte paralelo es, pues como les dije, o sea, en una variedad diferenciable, tenemos en todo punto de la variedad, pues un espacio tangente, y ese espacio tangente, pues lo podemos pensar como que si fuera rotando, ¿no? O bueno, va rotando y se va moviendo a través de una familia de transformaciones lineales, y lo que hacemos con este gadget del transporte paralelo a lo largo de una curva es, pues, como ir rastreando ese movimiento, y lo que hacemos más precisamente es fijar un vector en el espacio tangente inicial, e ir viendo pues cómo va cambiando, simple y sencillamente por el hecho de que las coordenadas están cambiando, ¿no? Entonces, este cambio natural que ocurre en los espacios tangentes debido a que pues, los sistemas coordenados no son rectos, son curvos, pues lo podemos medir en términos de estos transportes paralelos, ¿no? Y como les dije, pues lo que necesitamos para echar a andar esta cuestión del transporte paralelo, pues es una curva. Yo no pedí condiciones adicionales, bueno, pedí que la curva fuera suave, es un detalle técnico, pero ahorita nos va a interesar una transformación que depende de una curva que es cerrada, es decir, una curva que empieza y termina en el mismo punto. Y en ese caso, pues lo que estamos teniendo es que pues, nuestro transporte paralelo pues toma un vector en el espacio tangente del punto inicial de la curva, lo mueve a lo largo de la curva, y como la curva regresa al mismo punto en donde empezó,
pues el vector tangente pues cambia. En general regresa a un vector que es distinto. Solo sabemos que su norma es la misma, pero en general regresa a un vector rotado. Y justamente esa rotación, o sea, en efecto es una rotación, pues esa rotación nos dice algo de las propiedades geométricas globales de la variedad. Entonces, si quieren, el ejemplo que uno siempre usa, pues para ejemplificar este concepto, este fenómeno es, pues consideren la esfera, ¿no? La esfera, la 2 esfera en R3, es este circulito que pretende ser una esfera de 2 dimensiones. Y por ejemplo, su curva cerrada va a ser pues este triángulo geodésico que empieza en A, llega a C, luego se va a B y luego regresa a A. Entonces es una curva cerrada, es suave a trozos, digamos, pero eso no importa mucho. Y lo que hacemos es comenzar con este vector rojo, y si ese vector pues lo fijan y empiezan a caminar a lo largo del segmento AC, pues tratando de mantener ese vector lo más paralelo posible. En el fondo lo que estás haciendo es resolver las ecuaciones estas que les decía, pero bueno, intuitivamente es eso, ¿no? Como que si apuntaras a una dirección, empiezas a caminar con tu brazo, pues en tu sistema de coordenadas, manteniéndolo en la misma dirección, pues te empiezas a mover, y cuando llegas a C, pues te das cuenta que el vector ya está apuntando en una dirección distinta a la que comenzaste, ¿no? Aquí apunta hacia abajo y al principio pues apuntaba como sesgadito, ¿no? Un poquito hacia abajo, pero también un poquito hacia arriba. Y después sigues, ¿no? Vas de C a B, tu vector en este otro pedazo de la curva no cambia. Entonces llegas con el mismo vector, pero cuando te regresas de B a A, con este segmento morado, el vector cuando regresa a A, pues noten que aquí se ve justo, hay una diferencia entre el vector rojo, que es el vector original, y el vector morado, que es el transporte paralelo del vector rojo. Pues hay una diferencia y aquí en el dibujo se ve que pues, la diferencia está medida por una rotación. Aquí hay un ángulo de rotación que me lleva a este vector, a este vector. Y como les dije, pues realmente es una rotación porque pues la norma de este vector se mantiene constante a lo largo de la curva. Entonces, uno puede definir el grupo de holonomía, que es el objeto, digamos, principal de esta charla. El grupo de holonomía de esta variedad riemanniana se define como el subgrupo de las rotaciones en n dimensiones, que se llama o se denota como SON, el grupo ortogonal, por eso la O, especial, que preserva orientación, o que tiene determinante 1. Entonces, el grupo especial ortogonal de dimensión n es el grupo de rotaciones en n dimensiones, y el subgrupo que uno genera con todos los posibles transportes paralelos que yo pueda hacer a lo largo de todas las posibles curvas cerradas que sean suaves a trozos y que sean contráctiles. Bueno, esto es una propiedad de que esas curvas las puede uno como jalar de regreso al punto base. Por ejemplo, en este caso, pues el triángulo geodésico, pues como que se ve que aquí en medio el triángulo acota como bueno, esta curva es frontera de un triángulo y ese triángulo nos permite como deformar esta curva de regreso a un solo punto, que es el punto inicial, y en ese sentido decimos que la curva es contráctil. Entonces, el grupo de holonomía, otra vez, repito, es el subgrupo del grupo de rotaciones que generas con todos los transportes paralelos que puedes construir a partir de todas las curvas que son cerradas, suaves a trozos y contráctiles, ¿no? Y bueno, justo esta definición, pues es una definición bien dada, o sea, no tiene problemas, pero en algún sentido es obscura, ¿no? O sea, la pregunta natural que surge aquí es, bueno, ¿y cuál es, o cómo puedo caracterizar este grupo? ¿Qué puedo decir de este grupo? Entonces, en 1955, Marcel Berger, que fue un matemático francés, se dio a la tarea de decir, bueno, pues, ¿cuáles son todos los posibles subgrupos de las rotaciones que pueden aparecer como grupos de holonomía de una variedad riemanniana? Entonces, pues, esa es la pregunta natural, ¿no? O sea, este grupo es medio abstracto, y Marcel dijo, bueno, Berger dijo, bueno, ¿cuáles son las posibilidades, ¿no? Ya que sabemos que es un subgrupo de SON, que es un grupo específico, es un grupo bien conocido, pues cuáles son las posibilidades. Y en 1955 logró dar una clasificación, es decir, logró decir pues exactamente qué subgrupos pueden aparecer como grupos de holonomía de una variedad riemanniana. Y bueno, esto es importante, aunque es también un hecho histórico. Bueno, obviamente la demostración original tenía algunos ejemplos que después se descartaron, pero también
pues seguramente, como pasa muy comúnmente, pues era una demostración tal vez no lo más simplificada posible. Entonces, básicamente 10 años después, en su tesis doctoral de 1962, James Simons, que es famosísimo, es millonario, bueno, y independientemente de que sea uno millonario, siempre fue así, o es uno de los grandes geómetras que tenemos todavía vivo, probó justamente en su tesis doctoral que la clasificación de Berger, los grupos que aparecen en la clasificación de Berger, coinciden exactamente con los grupos de Lie que actúan transitivamente en las esferas de alguna dimensión. Entonces, aquí hay otro concepto, la acción de un grupo. Pues ese concepto se ve en álgebra moderna 1, es una parte importante para probar los teoremas de Lagrange y de Stilo, creo. La noción de acción de un grupo, pues simplemente pues un grupo es como una familia de transformaciones de un objeto, de simetrías de un objeto, y uno dice que un grupo actúa transitivamente en un objeto si, pues dados dos puntos de ese objeto, siempre existe una transformación que manda uno en el otro. Entonces, por ejemplo, pues las rotaciones preservan la norma, entonces las rotaciones actúan en la esfera, y esa acción de hecho es transitiva, o sea, dados cualesquiera dos puntos de la esfera, siempre puedo encontrar una rotación que manda un punto en el otro. Ese es el significado de la palabra transitivo. Y Simons simplificó un poco la prueba del teorema de Berger, pues haciendo claro que estos grupos de holonomía, que ahora llamaremos holonomía riemanniana, coinciden exactamente con los grupos que actúan transitivamente en esferas, ¿no? Entonces, aquí está básicamente la tablita que aparece como la clasificación de Berger. Aquí hay muchas cosas, realmente de aquí uno se podría hablar horas y horas y horas de esta tablita. Bueno, en la plática nos vamos a enfocar principalmente en la última entrada de la tablita, que es el grupo G2, que vamos a definir más adelante. Pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo Berger? Obviamente, pues hay detalles técnicos que se tienen que imponer. Así como yo lo vendí, pues realmente era un poco ambiguo. El teorema preciso de Berger es este que está aquí. Y lo que uno pide es que la variedad en la que uno está trabajando sea simplemente conexa. Esa es una propiedad topológica que dice que pues cualquier lazo tiene que ser necesariamente contráctil. O sea, no hay lazos que no puedas, como que no acoten discos, ¿no? Y todos los lazos que acotan discos pues tienen esta propiedad de que los puedes deformar sobre el disco que acotan hasta un punto. Entonces, la variedad tiene que tener esa propiedad topológica y eso simplifica, bueno, la razón no es esa, pero simplifica esta condición de que yo les había dicho que el grupo de holonomía se construye con ese tipo de lazos, ¿no? Lazos que son contráctiles. Realmente la propiedad es porque pues cualquier variedad tiene un recubrimiento universal que tiene esta propiedad y basta para estudiar la geometría de la variedad original, basta con estudiar la geometría de su recubrimiento. Digamos que sería la razón más de fondo de esto. Entonces pedimos que la variedad sea simplemente conexa, que sea irreducible, quiere decir que no es localmente un producto de dos variedades riemannianas, o más precisamente que la métrica no se ve en ningún abierto como si fuera un producto de dos métricas más pequeñas, por decirlo así. Esa pues también es una condición pues técnica, pero que te está como evitando clasificar cosas que realmente están de más, ¿no? O sea, cuando uno quiere clasificar cualquier objeto en matemáticas, pues uno trata de buscar como los elementos atómicos de esa teoría, ¿no? O sea, los elementos que ya no puedes partir en algún sentido. Y en este caso, pues la reducibilidad de la métrica, o sea, las métricas producto, pues son, o sea, como que si quieres estudiar una métrica producto, pues más bien estudia cada uno de sus factores, ¿no? Entonces, por eso pides la condición de irreducibilidad. Y que no sea simétrico es una condición todavía más técnica que no voy a explicar, pero eso sí es por razones históricas. La holonomía de espacios riemannianos simétricos ya se había estudiado por Cartan, ya se conocía cuáles eran las posibilidades, entonces pues Berger pues ya no tenía que lidiar con esos ejemplos que ya eran conocidos, ¿no? Entonces lo que dice Berger es que si tú te agarras una métrica genérica, o sea, hay ciertas métricas como especiales, o sea, uno fija la variedad y hay ciertas métricas especiales que van a tener holonomía pues especial, digámoslo así. Pero si tú, y ese conjunto de métricas pues no es genérico, o en general uno no puede escoger
o sea, uno tiene que escoger con mucho cuidado una métrica para que sea especial. Entonces, si uno tiene una métrica que no es de estas especiales, o sea, si es una métrica que uno agarra, pues por decirlo así, aleatoriamente, pues la holonomía que uno va a tener que va a tener esa métrica, pues es nada más el grupo completo SON. Uno no va a poder decir nada respecto de las propiedades de holonomía, simplemente vamos a tener SON, pero si empezamos a ser más cuidadosos respecto a pues la dimensión de la variedad y a la elección de estas métricas, uno va obteniendo subgrupos de SON que son en algún sentido más interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en dimensiones pares tenemos lo que se llaman las variedades de Keller y las variedades de Calabi-Yau. Esas variedades tienen holonomía contenida en UN, en el caso de las Keller, el grupo unitario, o sea, el grupo de matrices con entradas en los complejos que satisfacen que la matriz daga por la matriz es la identidad, o sea, que preservan la forma hermítica. Ese es el grupo UN, el grupo unitario, que se estudia mucho en física, de hecho. Y el grupo SUN ese es el subgrupo de UN cuyas matrices tienen determinante 1. Las variedades que tienen holonomía en ese grupo se llaman variedades de Calabi-Yau. Luego, en dimensiones múltiplos de 4, tenemos las variedades cuaterniónico-Keller e hiperkeller, que sus grupos de holonomía son estos grupos simplécticos, que realmente no me interesa describir, pero son grupos que también en algún sentido son clásicos y se pueden estudiar más o menos bien. Y luego, esos son los ejemplos que vienen en familias. Aquí notemos que, pues por acá, elección de L, pues yo puedo construir, o bueno, en principio debería de haber una variedad con estas propiedades. O sea, hay variedades de dimensión par, de dimensión 4, pero luego vienen estos últimos dos entradas de la tablita, que son lo que se llama comúnmente como holonomía excepcional, y es excepcional en el sentido de que, uno, pues no vienen en familias, ¿no? Aquí estoy diciendo que en dimensión 8 aparece un grupo que se llama spin 7, que vamos a mencionar muy rápido más adelante, y ese pues no aparece más que en dimensión 8, y asimismo, solo en dimensión 7 aparece el grupo G2, que también voy a definir, que es el objeto de estudio. Y de todo esto que hemos visto hasta ahorita, pues lo que resalta a la vista es que este G2 es el único que aparece en dimensión impar, ¿no? Bueno, si quitamos el caso de N genérico, ¿no? Que ese pues, ahí caen todas, ¿no? Es el único en dimensión impar y eso lo hace ser un bicho raro. Y ustedes saben que pues, a los matemáticos nos encantan los bichos raros. Y entonces, pues, es un objeto interesante de estudiar, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay unas propiedades adicionales. O sea, las variedades Keller son variedades complejas, simplécticas y riemannianas, en el sentido de que esas tres estructuras son compatibles. No voy a entrar en detalle. Las variedades de Calabi-Yau tienen su tensor de Ricci es 0, su curvatura de Ricci es 0. Las variedades cuaterniónico-Keller son ejemplos de variedades que se llaman Einstein, en el sentido de que su tensor de Ricci es un múltiplo de la métrica, y esas precisamente son las ecuaciones de Einstein. Bueno, cierto tipo de ecuaciones de Einstein. Es decir, estas variedades cuaterniónico-Keller en algún sentido deberían de estar consideradas por los físicos porque satisfacen cierta versión de las ecuaciones de Einstein. Y bueno, y luego las demás pues siguen siendo Ricci planas, eso quiere decir que su tensor de Ricci se anula. Es una propiedad geométrica interesante, que no voy a entrar más en detalle de eso. Bueno, entonces, hasta aquí digamos que fue la introducción y pues quizá ya nos subimos a la primer máximo local de la plática. Ahorita pues vamos a bajar un poquito el ritmo, vamos a decir cosas interesantes para introducir el grupo G2 y son cosas como de álgebra, entonces bueno, pues ahorita vamos de bajada, otro ratito nos vamos a estabilizar un poquito, vamos a hablar de cosas un poquito más accesibles y después otra vez nos vamos a subir a la montaña rusa y quién sabe a dónde vayamos a parar. Pero bueno, entonces el objetivo a partir de ahora es esencialmente decir quién es G2, ¿no? Pero decirlo de una manera que se entienda, ¿no? Que se pueda, pues, trabajar y manejar. Entonces, a ver. Entonces resulta que los grupos de holonomía riemanniana o la clasificación de los grupos de holonomía riemanniana
refleja en algún sentido la clasificación de álgebras de división normada. Entonces, esa clasificación se tenía, es muy clásica. Aquí puse el teorema. Y básicamente lo que dice es que si uno considera una álgebra de división normada, que voy a definir más adelante, no se preocupen, pues ese tipo de estructuras algebraicas están muy limitadas en el sentido de que pues solo hay 4 ejemplos, ¿no? Entonces eso lo demostró un matemático Hurwitz, que me parece que es como de por ahí de 1800, finales de 1800. Y de hecho hay una anécdota curiosa, no sé, seguro recuerdan que alguien, creo que de Guadalajara, en algún momento de la historia reciente de las matemáticas de México, afirmó que él tenía un ejemplo de álgebra de división normada que no eran ni los reales, ni los complejos, ni los cuaternos, ni los octoniones, y hizo un escándalo con eso. Y bueno, obtuvo cierta cobertura mediática, y pues obviamente que los matemáticos serios, pues, que conocíamos este teorema, bueno, yo en ese entonces todavía creo que ni estaba por el mapa, pero los matemáticos serios que conocían este teorema, pues realmente como que, pues fue así como una burla, ¿no? Es como, bueno, este señor, quién sabe qué está diciendo, ¿no? Pero bueno, esto es un teorema, no, nada más hay 4 álgebras de división normada, que son pues, los ejemplos que conocen, ¿no? Los números reales, los números complejos, una cosa que se llaman los cuaternios, que quizá hayan escuchado, y lo más importante para nosotros en esta charla es los octoniones, que es como una generalización de los cuaternios. Y bueno, pues justo como les decía, esta clasificación de álgebras está reflejada en la clasificación de los grupos de holonomía, en el sentido de que pues, la geometría compleja pues, es la geometría que involucra al grupo unitario y al grupo especial unitario. La geometría cuaterniónica es la geometría que involucra estos grupos simplécticos, que no estoy mencionando mucho. Y finalmente la geometría octoniónica, que es la que está relacionada con los grupos spin 7 y G2, ¿no? Entonces, vamos a hacer más precisa esta conexión para el caso de la geometría octoniónica, y para lo cual pues vamos a dar un breve tour al concepto, bueno, al tema de álgebras de división normadas, ¿no? Entonces, aquí es donde otra vez nos volvemos a acomodar en un viaje más cómodo. Entonces, la definición de una álgebra normada es un espacio vectorial de dimensión finita, dotado de un producto que es bilineal, es decir, que pues, satisface las propiedades de distributividad entre la suma y el producto. Y vamos a suponer que no necesariamente es asociativo, ¿no? O sea, la ley asociativa no necesariamente se cumple, y lo que sí vamos a pedir es que exista la unidad, o sea, el neutro multiplicativo, que lo vamos a denotar como 1. Eso, así como lo acabo de decir, es lo que es una álgebra. Por ejemplo, los reales son una álgebra, los números complejos son una álgebra. Pero además voy a pedir, para que el álgebra sea normada, voy a pedir que haya un producto interno, cuya norma, recuerden que el producto interno se puede definir en términos de la norma, y viceversa, la norma se puede obtener a partir del producto interno. Entonces, el producto interno va a tener una norma asociada que es compatible con las operaciones algebraicas, en el sentido de que la norma de un producto es igual al producto de las normas, ¿no? Entonces, lo que quiero que tengan en mente en esta parte es justo los complejos, ¿no? O sea, los complejos son eso, ¿no? Ya dije, son un álgebra, de hecho son un campo, o sea, tienen una suma, que es la suma de espacio vectorial, tienen un producto entre números complejos, que además es conmutativo, es asociativo, es distributivo, es todo. Y la norma de los números complejos, que en realidad es la norma en R2, pues satisface precisamente esta propiedad, ¿no? Que si multiplicas 2 números complejos y calculas su norma, eso es lo mismo que multiplicar las normas, que calcular las normas y multiplicarlas, ¿no? Y de nuevo, pues con estos elementos de estructura, uno puede construir lo que se llama la parte real del álgebra, que es el generado por el neutro. Esta notación span del 1 es el generado por el 1, y su complemento ortogonal es la parte imaginaria. O sea, justo como en los números complejos, tenemos esta descomposición del álgebra como suma directa de la parte real y la parte imaginaria. Entonces, de nuevo, otra vez aquí, el ejemplo que tenemos que tener en mente es los complejos, aunque realmente los cuaterniones y los octoniones van a tener esta misma estructura, ¿no? Entonces, a ver,
pues en los complejos tenemos la conjugación, ¿no? ¿Cómo calculamos el conjugado de un número complejo? Bueno, pues lo escribimos como su parte real y su parte imaginaria, y definimos el conjugado como cambiarle el signo a la parte imaginaria. Bueno, y esto mismo se generaliza para una álgebra normada. O sea, una álgebra normada también va a tener una conjugación, y en términos de la conjugación uno puede escribir la parte real y la parte imaginaria con las fórmulas típicas, ¿no? Y resulta ser que esto es un teorema, no vamos a probar ningún teorema ni nada, nada más vamos a mencionar los resultados principales. Pero resulta ser que en una álgebra normada se satisface esta ecuación. O sea, si uno calcula el producto de un elemento con su conjugado, eso resulta ser un número real, y el número que nos da pues es precisamente la norma al cuadrado de ese vector A, o bueno, de ese elemento A. Entonces, otra vez eso pasa en los complejos, y esa misma propiedad se generaliza a cualquier álgebra normada. Entonces, una consecuencia de esta ecuación es que cualquier elemento que sea distinto de cero, pues va a tener un inverso, ¿no? Y el inverso es también la misma fórmula que uno ve en su curso de variable compleja 1, también aquí aplica. El inverso de un elemento no cero es su conjugado partido por su norma. Y entonces cualquier álgebra normada es de división, en el sentido de que cualquier elemento distinto de cero pues tiene un inverso. Y bueno, entonces aquí en este negocio, digamos que la construcción importante es una construcción que se llama la construcción o el proceso de Cayley-Dickson, que te permite construir una estructura de álgebra en la suma directa a partir de la estructura de álgebra que tenías en los sumandos, ¿no? O sea, si tienes una álgebra normada A, entonces uno puede definir un producto en la suma directa de A con A mediante esta fórmula, ¿no? Y si lo piensan, si la ven fijamente, pues, por ejemplo, pensemos que A son los números reales, ¿no? Si A fueran los números reales, entonces aquí tenemos dos parejas de números reales, es decir, como un punto en R2, y vamos a decir que multiplicamos estos dos puntos en R2 mediante esta formulita, y si la ven fijamente, esa formulita pues es precisamente las componentes de cuando uno multiplica dos complejos y lo expresa como pues un vector de dos componentes, pues la parte real es AC menos DB, en este caso el conjugado pues no pela porque son números, no pinta porque son números reales, y eso sería la parte real. La parte imaginaria sería DA más BC, ¿no? Entonces esta formulita simplemente es la generalización a las álgebras normadas que uno pueda construir del producto en los complejos, y el punto de todo esto es que no solo podemos construir los complejos a partir de los reales, sino que podemos, de una suerte como iterativa, construir los cuaternios a partir de los complejos usando esta misma formulita, y uno puede ir todavía un poco más lejos y construir los octoniones a partir de los cuaternios usando exactamente esta misma fórmula. Nada más que, pues aquí sí ya que hay que tener cuidado, por ejemplo, con la conmutatividad, ¿no? Los complejos son conmutativos, son un campo también, son bonitos. Los cuaternios ya dejan de ser conmutativos, y resulta que los octoniones, con esta definición de producto y con esta definición, resultan ya no ser ni conmutativos ni asociativos, que esa es una cuestión ahí media difícil de manejar luego en las cuentas, pero bueno. Y justamente hay un teorema que explica eso, ¿no? O sea, hay como una especie de jerarquía de que cuando vas aplicando el proceso de Cayley-Dickson vas perdiendo progresivamente más estructura. Entonces, para decir esta proposición y aclarar un poco este punto, pues voy a definir el conmutador y el asociador. Bueno, el conmutador pues lo ven incluso en teoría de grupos, en Moderna 1, pues mide qué tanto conmutan o no dos elementos, ¿no? Entonces, en el contexto de un álgebra, el conmutador de dos vectores A y B es pues, la diferencia entre multiplicar los vectores de una forma o de otra forma, ¿no? AB menos BA, ¿no? Ese es el conmutador, es un gadget conocido, y quizá el concepto nuevo aquí es lo del asociador. Como les dije, pues los octoniones no son asociativos, y lo que mide el asociador es pues qué tan no asociativa es la operación, ¿no? Entonces, el asociador de tres elementos es multiplicas los primeros dos y el resultado lo multiplicas por el tercero, y a eso le restas, pues ahora sí que el resultado de multiplicar los últimos dos
y a eso lo multiplicas por el primero, ¿no? Entonces, noten aquí otra vez que si la operación fuera asociativa, pues esto siempre se anularía, ¿no? La ley asociativa dice que si tienes 3 elementos, no importa si los multiplicas así o si los multiplicas así, pues el resultado es el mismo. Pero en general, nosotros en nuestra definición de álgebra normada, no pedimos que fuera asociativo y por lo tanto, pues este asociador no necesariamente es 0 para todas las ternas A, B y C, ¿no? Y bueno, una propiedad un poquito técnica que nada más la necesito para decir bien esta proposición es, decimos que una álgebra es alternativa si el asociador es una aplicación alternante. Entonces, más adelante voy a definir con más detalle qué quiere decir que sea una aplicación alternante. Nada más noten aquí que esta es una aplicación, bueno, el conmutador y el asociador son aplicaciones multilineales. Es decir, que si fijan una de las variables y consideran la otra como libre, la dependencia en esa otra variable es lineal, ¿no? Y eso pues para cada una de las variables, ¿no? Eso quiere decir que sea multilineal. Y que sea alternante, pues básicamente, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y un hecho que tampoco voy a probar es que toda álgebra normada es alternativa, es decir, que si A es una álgebra normada, este conmutador es una aplicación multilineal alternante. Eso, por el momento, tómenlo como un detalle técnico para enunciar esta proposición. Pero esta proposición lo que dice es que pues hay como una cierta jerarquía en la construcción de Cayley-Dickson, ¿no? Esta proposición dice que si comenzamos con los reales y construimos los complejos a partir de los reales mediante el proceso de Cayley-Dickson, lo que obtenemos, que es los números complejos, son conmutativos. Y eso pues está bien, o sea, eso lo sabemos, ¿no? O sea, si comenzamos con A igual a R, entonces R más R con el producto de Cayley-Dickson, pues nos resulta una álgebra conmutativa y pues está bien, pues, son los números complejos. Luego, si por el contrario comenzamos con una álgebra que es conmutativa y aplicamos el proceso de Cayley-Dickson a A más A, lo que obtenemos es asociativo, pero ya no necesariamente es conmutativo. Y es justo el caso de los cuaternios, ¿no? O sea, si uno toma a A como los cuaternios y aplica como los complejos, que son conmutativos, y uno aplica el proceso de Cayley-Dickson, lo que uno obtiene son los cuaternios, y pues en efecto, como manda este teorema, el resultado es una operación asociativa, pero ya no necesariamente es conmutativa. Y finalmente, en la última etapa de jerarquía, en donde ya perdemos prácticamente todas las propiedades deseables, dice que si el álgebra con la que comenzamos originalmente es asociativa y aplicamos la construcción de Cayley-Dickson, el resultado es una álgebra alternativa, es decir, ya no es ni conmutativa ni asociativa, ya nada más tiene esta propiedad por el momento obscura o abstracta, que es que el asociador es una aplicación alternante. Y justamente, este último caso es el caso de los octoniones. Entonces, o sea, todo esto lo estoy mencionando nada más en resumen para decir que estas álgebras de división normadas, de las que habla el teorema de Hurwitz, vienen como con una cierta jerarquía, ¿no? O sea, digamos que el álgebra más decente de todas es los reales, que de hecho es hasta un campo. Luego vienen los complejos, que es un campo y todo. Y luego encima de él, pues vienen los cuaternios. Los cuaternios ya no son un campo, ya nada más son una álgebra que es asociativa, pero ya no es conmutativa. Y si construimos los octoniones a partir de los cuaternios, pues perdimos, además de la conmutatividad, perdemos la asociatividad. Y de hecho este proceso puede continuar, o sea, uno puede construir con el proceso de Cayley-Dickson la suma directa de los octoniones consigo mismo, y esa cosa pues también va a tener una cierta estructura algebraica que ya va a ser así de verdad un chiste, o sea, ya no vas a tener ni conmutatividad, ni asociatividad, ni distributividad, o sea, pero bueno. Nosotros, para efectos de esto que estamos diciendo, paramos hasta el nivel de los octoniones, y bueno, todo esto nada más para decir que esta familia de álgebras viene con una cierta jerarquía, ¿no? Entonces, lo interesante de las álgebras normadas, digamos, es que nos permiten definir un producto cruz en las álgebras, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Pues queremos ir hacia definir un producto vectorial en R3 y en R7. Y entender esta definición en términos digamos, en términos sistemáticos, en términos de este concepto de álgebra normada, ¿no? Entonces, vamos a definir en general, para una álgebra normada, el producto cruz de dos elementos como la parte imaginaria de multiplicar el B conjugado por A.
¿no? Y recuerden que aquí, pues como no sabemos que la cosa sea conmutativa y así, el orden sí importa, ¿no? Pero más allá de la formulita, lo que quiero decir con esto es que, pues, dada una álgebra normada, se puede construir una noción de producto cruz que toma valores en la parte imaginaria, eso es sumamente importante. Y bueno, tiene las propiedades, o sea, se llama producto cruz precisamente porque generaliza el producto cruz en R3, que como vamos a ver es un ejemplo de todo esto, y tiene las mismas propiedades que conocemos del producto cruz, ¿no? Bueno, claramente si A y B son reales, pues el producto de dos números reales es un número real y por lo tanto su parte imaginaria es cero. Entonces el producto de dos elementos en la parte real del álgebra es cero. Por lo tanto, como que estudiar el producto cruz nada más tiene sentido o nada más es interesante en la parte imaginaria. Y bueno, eso es lo que dice aquí, ¿no? Y entonces una consecuencia inmediata de esta observación es que si uno define el producto cruz para el caso en que el álgebra A es igual a los reales, pues uno no obtiene nada, ¿no? O sea, no está definiendo más que la aplicación cero, ¿no? Entonces no estamos viendo nada interesante en ese nivel. Si por el contrario consideramos el producto cruz en los números complejos, ese producto cruz toma valores o sea, los valores que toma son múltiplos reales de la unidad imaginaria I. Y bueno, el problema es que ese es un subespacio de dimensión 1, ¿no? O sea, lo que queremos otra vez es como generalizar el producto cruz de R3, ¿no? Entonces en R3 pues tenemos un producto cruz que lo que hace es toma dos vectores en R3 y su producto cruz pues es otra vez un vector en R3, ¿no? Pues aquí con los complejos no estamos obteniendo eso, ¿no? Estamos tomando dos números complejos, los estamos multiplicando y resulta ser que el resultado pues es un múltiplo es un número puramente imaginario, pues. Entonces no es un número puramente imaginario, no es el número complejo más general que uno puede considerar y por lo tanto esta operación como que no nos llama la atención cuando estamos en C, ¿no? Y bueno, nada más ahí como de pasada les menciono que el producto cruz de dos números complejos es esencialmente el área del paralelogramo que generan los vectores subyacentes a esos números, ¿no? Eso es importante, pero bueno, básicamente es un área, ¿no? Y bueno, los casos interesantes, como les estuve adelantando, se dan cuando consideramos el caso de los cuaternios o el caso de los octoniones, ¿no? Porque si tomamos, por ejemplo, el caso de los cuaternios, lo que tenemos es que la parte imaginaria de los cuaternios, bueno, creo que no lo he enfatizado, pero bueno, los cuaternios, como los definí, es como la suma directa de los complejos más los complejos, con esta operación chistosa de Cayley-Edison. Pero a final de cuentas, como espacio vectorial, son los complejos más los complejos. Los complejos son una copia de R2, entonces los cuaternios es una copia de R4. Y la parte imaginaria, pues es el complemento ortogonal de un espacio de dimensión 1. O sea, la parte imaginaria tiene dimensión 3. La podemos pensar como R3 y ya está. Entonces los cuaternios tienen parte imaginaria R3. Y como les dije, pues el producto cruz solo tiene sentido cuando consideramos vectores puramente imaginarios. Entonces lo que obtenemos es un producto cruz en R3, ¿no? O sea, tomamos dos vectores que son puramente imaginarios, o sea, dos vectores en R3, los multiplicamos usando esta formulita y el resultado vuelve a ser un cuaternio imaginario que en este caso pues, lo estamos identificando con un vector en R3 y entonces estamos obteniendo un producto vectorial en R3 que de hecho, teorema si quieren, es el producto cruz que vemos en nuestros cursos de cálculo 3. Entonces, y bueno, no sé si en algún momento ustedes se preguntaron por qué solo hay este producto en dimensión 3. Bueno, tal vez en esta primera etapa de cálculo solo sabían que existen en dimensión 3. Yo ahorita lo que les estoy ofreciendo nuevo es que también hay un producto vectorial en R7, que es la parte imaginaria de los octoniones. O sea, los octoniones como espacio vectorial son una suma directa de los cuaternios más los cuaternios. Los cuaternios tienen dimensión 4, entonces los octoniones tienen dimensión 8. Y la parte imaginaria, pues es un subespacio complementario, un espacio de dimensión 1, pues tiene dimensión 7. Entonces, así como teníamos el producto vectorial en R3, también tenemos un producto vectorial en R7 que generaliza el producto cruz de R3. Y lo que les decía es que, pues no sé si en algún momento sus profesores se los mencionaron o ustedes mismos se preguntaron, pues, ¿qué tienen de especial n igual a 3 y n igual a 7 para que sean los únicos valores de n que
en los cuales RN soporta un producto cruz. Pues bueno, pues la respuesta ya la tienen aquí en esta lámina, ¿no? O sea, si damos por hecho, bueno, que nos quedemos por hecho. O sea, el teorema de Hurwitz es un teorema, nos dice que nada más hay 4 álgebras en donde podemos hacer este producto cruz. Los reales, los complejos, los cuaternios y los octoniones. Pues ya descartamos los reales y los cuaternios en la lámina anterior. Entonces, el teorema de Hurwitz, junto con lo que hemos dicho hasta ahorita, nos dice que el espacio euclidiano admite un producto vectorial si solo si n es igual a 3 o n es igual a 7. Entonces, esta es una razón, finalmente, por la cual pues solo en R3 y en R7 tenemos un producto cruz. Y bueno, uno puede ir un poco más allá. Realmente yo diría que esta no es la razón fundamental para esto, pero sí es un buen acercamiento. Yo creo que la razón fundamental tiene más bien que ver con las álgebras de Clifford, pero bueno, no me meto con eso. Pero bueno, este es un teorema, el espacio euclidiano admite un producto vectorial si solo si n es igual a 3 o n es igual a 7. Y estoy haciendo la distinción de producto vectorial con producto cruz, porque pues producto vectorial es justo eso, ¿no? De que toma vectores y regresa vectores. En el caso de los complejos, por ejemplo, tomabas vectores y regresabas un número, ¿no? O bueno, un número puramente imaginario. Entonces como que no toma los valores que uno quisiera, ¿no? Pero en este caso sí, en el caso de n igual a 3 o n igual a 7, tomamos vectores en R3 o en R7 y el producto vectorial nos regresa pues vectores en R3 o en R7, según sea el caso. Y bueno, ahí puse el cruz que, pues no sé, no tenía ese espacio disponible y no se me ocurrió qué poner. Pero bueno, entonces estamos ahorita como estudiando este producto cruz y asociado a este producto cruz pues van a surgir estos grupos, este grupo G2, ¿no? Entonces, hacia allá estamos caminando. No sé hasta dónde vaya a llegar. Realmente quiero al menos definir el grupo G2. Yo creo que va a faltar mucho camino, pero bueno, a ver. Entonces, el producto cruz, bueno, si tenemos el producto cruz de 2 vectores, en particular podemos definir una forma trilineal, una forma que es lineal, una aplicación que depende de 3 valores y la dependencia en cada uno de estos valores es lineal. En ese caso decimos que es una aplicación trilineal que toma valores reales y lo que hacemos es, pues, nos damos 3 vectores, calculamos el producto cruz de los primeros 2 y eso pues lo proyectamos o le tomamos el producto punto contra el tercero. Y básicamente eso lo que está midiendo pues, es el volumen del paralelogramo generado por A, B y C, ¿no? Y eso pues, resulta que depende de manera lineal en cada una de sus entradas. Eso pues más o menos es obvio de la definición. Y además es alternante. Entonces aquí sí me voy a detener en decir con toda precisión qué quiere decir que una aplicación, en este caso 3 lineal sea alternante. Quiere decir que cuando repito 2 argumentos bueno, 2 de los argumentos los hago iguales en los parámetros de la función, el resultado de aplicar la función me da 0. Entonces, como dice aquí, si evalúo la phi en A, B, pues sería A cruz A, pues A cruz A es 0, entonces 0 contra lo que quieran es 0, entonces el valor de esta función en A, B es 0. Similarmente, el valor de la función en A, B es igual a 0, porque si pongo aquí A cruz B, B, pues aquí arriba dice que el producto cruz es ortogonal tanto a A como a B. De hecho, es ortogonal al subespacio generado por A y por B, que es pues, lo que ya conocemos de nuestros cursos de cálculo 3. Entonces, bueno, tiene que ver con lo de la mano derecha. El producto cruz de 2 vectores es ortogonal a cualquiera de los 2 vectores, entonces también nos da 0. Y bueno, la otra ecuación dice exactamente lo mismo, nada más para el caso de A en vez de B. Entonces, las aplicaciones que son multilineales y que son alternantes son importantes en geometría porque pues, son por definición lo que conocemos como formas, bueno, en el caso de variedades decimos formas diferenciales. Aquí, como estamos trabajando con un espacio vectorial, nada más las vamos a llamar formas. Entonces, esta aplicación multilineal lo que es, en realidad, es una 3 forma, o sea, es una forma en el sentido de que es multilineal y alternante, y esto de 3 es porque depende de 3 valores, entonces es una 3 forma, y es una 3 forma que es especial, entonces la vamos a llamar la calibración de Cayley. Eso de calibración sí tiene un significado específico que no voy a discutir, pero sí, o sea, es una forma con unas propiedades adicionales que no voy a mencionar.
Y esencialmente lo que es, pues es el volumen del, ya lo dije, ¿no? O sea, lo que mide es el volumen orientado del paralelogramo que forman con A, B y C, ¿no? Entonces es un volumen. Me doy 3 vectores y calculo el volumen de esos 3 vectores, pero tengo que considerar la orientación. O sea, este producto me puede dar negativo y eso nada me está diciendo que ahí hay un issue de orientación, ¿no? Mano derecha, mano izquierda. Y entonces, bueno, pues ahora sí queremos entrar un poquito más hacia definir el grupo de G2, que yo creo que va a ser lo último que me va a dar tiempo de definir. Pero bueno, el grupo G2 va a ser un grupo de automorfismos de un álgebra. Bueno, de hecho va a ser el grupo de automorfismos de los octoniones. Entonces, déjenme rápidamente decirles quiénes son los automorfismos de un álgebra y vamos a ver pues por qué se define así el grupo G2, ¿no? Entonces, los automorfismos de un álgebra A pues son todas las transformaciones lineales que son de hecho isomorfismos lineales, es decir, que son inyectivas y suprayectivas o que son invertibles, como lo quieran ver, que son lineales y que preservan o respetan el producto en el sentido de que si yo evalúo la transformación en un producto de A por B, eso pues es lo mismo que multiplicar las imágenes de A y B bajo G, ¿no? Entonces se satisface. Y este tipo de cosas pues se estudian otra vez para hacer conexión con sus cursos. Se estudian en álgebra moderna 1, en álgebra moderna 2. En teoría de grupos, pues esto en abstracto es un grupo y la teoría de grupos se estudia en moderna 1. Y es un grupo pues, que está asociado a un álgebra, ¿no? Es el grupo de automorfismos. Y básicamente estos automorfismos, como pues justamente tienen que preservar la multiplicación, en particular tienen que preservar el neutro multiplicativo. Y eso lo que quiere decir es que preservan la parte real, o sea, como transformaciones lineales, otra vez la parte real la definimos como el generado por la parte, por el neutro multiplicativo, es decir, todos los múltiplos del 1, y estos automorfismos pues preservan ese subespacio, es decir, eso no lo mueven, lo dejan invariante. Entonces realmente los automorfismos de un álgebra están actuando, digamos, de manera no trivial en la parte imaginaria. Entonces, los automorfismos pues tienen esa propiedad de que la acción está realmente moviendo las cosas nada más en la parte imaginaria. Y aquí está la razón, o sea, realmente pues aquí está el detalle técnico, pero la conclusión importante de este slide es justo esa, ¿no? De que los automorfismos lo que están moviendo de manera interesante es la parte imaginaria, porque en la parte complementaria pues lo fijan puntualmente. Entonces los automorfismos pues de hecho son un subgrupo del grupo ortogonal de la parte imaginaria. Eso es lo que quiere decir esta parte de aquí. Entonces, y esos a su vez pues, son un subgrupo del grupo de transformaciones ortogonales del álgebra. Entonces, lo que estoy diciendo acá, que creo no enfaticé, pero tal vez sí sea importante, es que la acción del grupo de automorfismos en la parte imaginaria es de hecho una acción ortogonal, o sea, las transformaciones preservan el producto punto restringido a la parte imaginaria. ¿No? Bueno, esa es una pequeña observación técnica, pero es importante. Entonces estamos viendo que los automorfismos de una álgebra normada, pues están actuando de una manera como geométrica en la parte imaginaria, ¿no? Están preservando las distancias en la parte imaginaria, ¿no? Y bueno, para ya, digamos que juntar todos los cabos, pues por un lado tenemos que la calibración de Cayley pues, está definida en términos pues, del producto interno y el producto cruz, ¿no? O sea, aquí está la calibración de Cayley, pues es tomar el volumen, o bueno, tomar el producto cruz de 2 vectores y luego eso proyectarlo contra un tercer vector y, bueno, o tomar el producto punto con un tercer vector. Entonces, las estructuras involucradas en la definición de la forma de Cayley son el producto cruz y el producto punto, ¿no? Y el producto cruz, pues a su vez está definido en términos del producto del álgebra. Entonces, por un lado, pues la forma de Cayley está definida por el producto en el álgebra y el producto interno en el álgebra, pero resulta ser que, como vimos hace unos momentos, el producto en el álgebra y la norma, o el producto interno, están relacionados en las álgebras normadas. O sea, en el sentido de que A por A conjugado es justamente la norma al cuadrado. Bueno, pues esa es una ecuación que mezcla esta estructura algebraica con esta estructura métrica y como consecuencia, pues en algún sentido lo que estamos diciendo es que la calibración de Cayley solo depende
de la estructura algebraica, ¿no? Y por otro lado, el otro cabo que tenemos, suelto todavía, es que pues, los automorfismos son aquellas transformaciones que preservan la estructura del álgebra. Y ya acabamos de ver que la acción de los automorfismos en el álgebra, pues solo es interesante en la parte imaginaria, y en esa parte imaginaria pues actúa por transformaciones ortogonales. Es decir, lo que estamos viendo es que por todos lados las estructuras métricas y algebraicas están siendo compatibles, y pues este teorema lo que dice es que las simetrías, o sea, el grupo de transformaciones que preservan la calibración de Cayley, son exactamente las isometrías que son automorfismos, ¿no? O sea, una isometría, pues es simplemente eso, ¿no? Una transformación lineal que preserva distancias, ¿no? Entonces, si yo me doy una transformación lineal de A que preserva distancias, va a resultar que esa transformación deja invariante la forma de Cayley, o sea, no importa si calculo la forma de Cayley en 3 vectores o en sus imágenes bajo la transformación, el resultado es el mismo. En ese sentido, decimos que G preserva la forma de Cayley. Entonces, lo que dice este teorema es que una isometría de A preserva la forma de Cayley solo si es un automorfismo, ¿no? Entonces, no debería de haber sorpresa, dado que pues, la forma de Cayley pues, está determinada esencialmente por la estructura algebraica, y los automorfismos pues, son aquellas transformaciones que preservan precisamente esa estructura algebraica. Entonces, esto no es un teorema, como se dice, accesorio, lo vamos a usar ahorita en aplicaciones, justo para definir el grupo G2, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aterrizar otra vez esta discusión. Bueno, según yo, se podía seguir sin tantos conocimientos, solo cuestiones de álgebra lineal, pero fue una discusión en abstracto, ¿no? Entonces vamos a aterrizar las cosas otra vez y vamos a ver que pues, los ejemplos interesantes, bueno, al menos interesantes para mí en esta plática, son en los octoniones y en los cuaternios, ¿no? Entonces el ejemplo 0 es en los cuaternios, y como vimos, pues la forma de volumen, la forma de Cayley esencialmente es una forma de volumen, ¿no? Entonces la parte imaginaria de los cuaternios es R3, R3 pues tiene dimensión 3, entonces lo más que podemos medir es un volumen tridimensional, o sea, mejor dicho, una vez que fijamos 3 vectores linealmente independientes, el valor de esta forma pues ya está completamente descrito por el valor de la forma en esa terna ortonormal, si quieren, ¿no? Entonces, la forma de volumen, la calibración de Cayley para los cuaternios es precisamente la forma de volumen, que aquí estoy escribiendo de manera pedante, como este producto exterior de elementos de línea. Y la conclusión, digamos, a la que quería llegar en esta parte, bueno, ya son las 6. ¿Les parece bien si me tomo tal vez unos 15 minutos para al menos definir quién es el grupo G2? Sí, Raúl, por nosotros no hay problema, entonces puedes seguirle. Bueno, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, la conclusión importante de todo este rollo es precisamente que pudimos al menos calcular un grupo de automorfismos, ¿no? Porque pues yo les dije, pues el grupo de automorfismos del álgebra es este grupo abstracto de isomorfismos que preservan pues la operación, ¿no? Pero sin este resultado, si yo les hubiera preguntado quién es el grupo de automorfismos de los cuaternios, bueno, quizá con un análisis más serio pues se hubieran dado cuenta que es precisamente el grupo de rotaciones en 3 dimensiones, pero este teoremita que acabamos de probar hace un segundo y esta caracterización pues nos dan inmediatamente este resultado, ¿no? O sea, el grupo de automorfismos de los cuaternios es precisamente las rotaciones en R3, que ese R3 lo tenemos que pensar como la parte imaginaria. Y entonces, ahorita en el ejemplo siguiente, vamos a ver quién es la calibración de Cayley en los octoniones. El grupo de automorfismos pues, va a ser el grupo G2 en el título de la plática. Y entonces voy a hacer un ejercicio que va a ser la generalización de esto que está en este párrafo. Entonces, a ver, vamos a leer con cuidado este párrafo. Y básicamente, pues lo que hace este párrafo es calcular la dimensión del grupo de automorfismos, ¿no? Porque, bueno, pues en este caso el grupo de automorfismos de los cuaternios, pues es un grupo, digamos, conocido, ¿no? Son rotaciones en 3 dimensiones que vemos en la licenciatura, ¿todo bien? Pues cuando yo les diga, pues el grupo G2 es el grupo de automorfismos de los octoniones, pues como que eso y nada es lo mismo, ¿no? Entonces voy a calcular la dimensión de ese grupo
Y para calcular la dimensión de ese grupo, pues voy a usar una generalización de esta idea que está aquí. Entonces, a ver, ¿cómo calculamos la dimensión de SO3, del grupo de rotaciones en 3 dimensiones? Bueno, pues nos damos dos vectores ortonormales en R3 y sabemos que su producto cruz es ortogonal a B1 y a B2, ¿no? Entonces, con B1, B2 y el producto cruz de B1 y B2, podemos formar una base de R3, que pues de hecho es una base ortonormal. Y si tomamos los vectores de esa base, los escribimos en coordenadas y formamos la matriz que tiene cuya primera columna el vector B1, cuya segunda columna el vector B2 y cuya tercera columna el vector B1 cruz B2, eso me va a dar una matriz 3×3 y resulta teorema de álgebra lineal. Pues eso es una matriz ortogonal. Y más aún, todas las matrices ortogonales en 3 dimensiones, y de hecho en n dimensiones, se construyen así. O sea, las matrices ortogonales corresponden precisamente con bases ortonormales del espacio en cuestión. En este caso, todo elemento de SO3 se construye a partir de una base ortonormal, y para construir una base ortonormal, dado que tenemos un producto cruz en R3, pues nada más necesitamos dos vectores, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que les estoy diciendo es que el grupo SO3 solo depende de la elección de dos vectores. Ahora, hay que contar como que los grados de libertad, ¿no? Porque pues así, ingenuamente uno diría, pues tiene dimensión 6, ¿no? Porque dos vectores en R3 pues son 6 números, necesito 6 números para determinar por completo dos vectores en R3, entonces la dimensión de CO3 es 6. Pero pues tachazote, ¿no? Porque justo es la mitad de la dimensión. ¿Y de dónde viene? Pues de que hay restricciones, ¿no? Porque yo no estoy diciendo agárrate cualesquiera dos vectores. Yo estoy diciendo tienes que agarrar una pareja de vectores que son ortonormales. Es decir, en principio yo tengo que pensar como que comienzo con B1 y ya nada más decir que son ortonormales me está diciendo que B1 tiene que tener norma 1. Entonces no es tan arbitrario, no lo puedo escoger como yo quiera. El B1 pues va a vivir en la 2 esfera, eso es decir que tiene norma 1. Entonces ahí de las 3 componentes que estoy teniendo en el vector B1, pues ya estoy haciendo una ecuación que básicamente fija una de esas 3 componentes, ¿no? Y luego al tomar el B2 y pedir que sea no solo de norma 1, sino que sea también ortogonal al B1, perdón, al tomar el B2 y pedir que sea de norma 1 y ortogonal a B2, ahí estoy imponiendo otras 2 condiciones que geométricamente lo podemos pensar como que tenemos nuestra 3 esfera, nuestra 2 esfera. En esta 2 esfera fijamos a B1, fijamos una dirección y consideramos el plano perpendicular a esa B1. Ese es un plano por el origen que corta la esfera en una esfera de dimensión menor, o sea, en un círculo máximo, si quieren. Y en ese círculo máximo, que estoy denotando aquí como S1, en ese círculo me estoy tomando al B2, ¿no? Entonces, justo ese B2 es el círculo de todos los vectores de norma 1 que son ortogonales a B1. Y ahí me tomo a B2, y entonces ahí sí ya podemos hacer el conteo de dimensiones bien. O sea, los parámetros libres que tenemos al escoger B1 y B2, la libertad que tenemos en esos parámetros son 2 para el caso de B1 y 1 para el caso de B2. Entonces, la dimensión del grupo de rotaciones es justo 3. Bueno, esto se puede deducir de otras maneras, pero esta forma me interesa porque es la que se va a generalizar. Entonces, este ejemplo lo traté de discutir más o menos con detalle porque precisamente lo vamos a generalizar. Como les dije, el grupo G2 es el grupo de simetrías de la forma de Cayley de los octoniones. Entonces, otra vez eso no dice mucho, ¿no? Eso no es muy descriptivo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a desmenuzar esa información. Entonces, bueno, primero, lo que yo afirmo es que en coordenadas cartesianas, la forma de Cayley, que voy a empezar a denotar como phi0, ahorita verán por qué, la forma de Cayley, pues es una combinación lineal de formas de volumen orientado, ¿no? O sea, ahora, bueno, no piensen, más bien noten que estamos ya trabajando en R7, y en R7, pues justo al tener 7 dimensiones, pues podemos escoger 3 vectores linealmente independientes de varias maneras. O sea, no nada más hay una terna orientada en R7, hay varias, de hecho hay 6. Y justamente la forma de Cayley lo que está midiendo pues, es el volumen de cada una de esas elecciones independientes, ¿no? Entonces la forma de Cayley es una, digámoslo así, una combinación lineal de formas de volumen orientado. ¿Y qué combinación lineal? Bueno, pues es precisamente esta combinación lineal, no importa mucho el detalle de quiénes son,
lo que sí importa es que es una combinación lineal de formas de volumen. Y el grupo G2 es el grupo de transformaciones, digamos, de R8, bueno, de R7, si lo quieren ver así, que son ortogonales y que además preservan esta forma que es la forma de Cayley. Pues ya en términos más concretos, estamos diciendo quién es el grupo G2. Otra vez, lo repito, es el grupo de rotaciones en 7 dimensiones que preservan esta combinación particular de formas de volumen orientado. Ahora, pues yo sé que eso pues no es muy descriptivo, entonces lo que vamos a hacer es generalizar lo que hicimos en el slide anterior y vamos a calcular, por ejemplo, vamos a calcular la dimensión del grupo G2. Entonces, para eso, pues vamos a explotar el hecho de que en 7 dimensiones tenemos un producto cruz y vamos a hacer esta misma técnica de rebanar las esferas con hiperplanos y pues contar dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos este teorema, ¿no? Vamos a caracterizar un elemento en G2 como en términos, por ejemplo, de su matriz asociada. Vamos a decir que una matriz en SO7, que es el grupo de rotaciones en 7 dimensiones, una matriz G está en G2, si solo si G es de la forma, y vamos a leer qué dice aquí. Bueno, pues para describir esta cosa, pues noten ahí que tenemos un montón de productos cruces y no sé qué, pero esencialmente tenemos 3 vectores, ¿no? Tenemos B1, B2 y B4. Entonces yo estoy diciendo que con 3 vectores en R7, que son ortonormales, yo puedo construir una matriz en G2, ¿no? Entonces, ¿cómo la construyo? Bueno, pues pongo B1 en la primera columna, pongo a B2 en la segunda columna, ahí no hay sorpresa. En la tercera columna puedo poner a B1 por B2, el producto cruz está definido ahí en R7, entonces puedo usar esa estructura para construir un vector que es ortogonal tanto a B1 como a B2, y ese vector pues es B1 cruz B2. Luego le puse B4 justo para llevar la cuenta así como en las columnas, ¿no? Esta es la primera columna, es la B1, la B2 es la segunda columna, la tercera columna sería el producto cruz, la cuarta columna sería el B4, que ese es independiente. Entonces B4 es como lo habíamos escogido, con la restricción de que B1, B2 y B4 sean ortonormales. Los ponemos ahí en la cuarta columna B4, y luego podemos seguir jugando este juego de tomar productos cruces con lo que ya teníamos, ¿no? Entonces podemos considerar el producto cruz de B1 con B4, eso va a ser ortogonal pues a todos los que estaban antes. El B2 con B4 pues va a seguir siendo ortogonal a todo lo que teníamos atrás. Y finalmente vamos a considerar este triple producto cruz que es B1 por B2 por B4. Entonces, con 3 vectores en R7 yo puedo construir una base ortonormal de R7. Y justamente pues sabemos que todas las matrices SO7 se construyen o están en correspondencia con bases ortonormales de R7. Entonces, este producto cruz esencialmente nos está dando una manera canónica, bueno, no canónica, pero nos está dando, dados 3 vectores ortonormales, nos está dando una manera de construir esta matriz en SO7, y noten que es una matriz muy especial, o sea, en general una base ortonormal de SO7 pues no va a tener por qué estar construida a partir de productos cruces de 3 vectores ortonormales. Y precisamente lo que dice este teorema es que aquellas matrices que están construidas a partir de productos cruces de 3 vectores ortonormales son precisamente las matrices que están en G2. Entonces, esta es una caracterización un poquito más explícita de quién es G2. En particular, esto nos permite decir quién es la dimensión de G2. Entonces, similarmente a lo que habíamos hecho antes, tenemos 3 vectores, pero esos 3 vectores tienen condiciones. Entonces, las condiciones son que esos 3 vectores tienen que ser ortonormales en R7. Entonces, si fijamos uno, el primero que llamamos B1, pues lo estamos obteniendo en la esfera de dimensión 6. Los vectores de norma 1 en R7 pues es una esfera de dimensión 6. El B1 vive ahí, y luego cortamos esa esfera con el hiperplano ortogonal a B1. Eso nos da el corte, nos queda una S5. En la S5 es donde escogemos a B2, y luego cortamos a esa S5 con el plano generado por B1 y B2, y eso nos baja en 2 la dimensión. Y entonces el B4 lo tenemos que escoger en S3. Y si sumamos, pues cuántos parámetros libres me quedó después de este proceso de ir rebanando la esfera, pues justo tenemos 14 parámetros libres, ¿no? Entonces la dimensión de G2 es justo 14. Y bueno, G2 tiene otra historia que lo hace todavía más interesante. Cartan y Killing clasificaron lo que se llaman los grupos de Lie simples o semisimples, no recuerdo. Y justamente pues vienen ciertas familias, y hay algunos ejemplos excepcionales
para ellos, que son como los rebeldes que no venían en familia, sino que venían de a uno. Y el más chiquito de esos ejemplos rebeldes pues es este grupo de dimensión 14, que es el grupo que estamos estudiando, ¿no? Obviamente tiene muchísimas propiedades, yo nada más estoy hablando aquí de algunas. Pero bueno, entonces a ver, vamos a ver si podemos decir algo más. Bueno, me voy a saltar algunas diapositivas para cerrar la idea, o sea, obviamente hay más información que me hubiera gustado compartirles, quizá en alguna otra sesión o algo así lo podamos hacer, porque ahorita pues voy a la mitad de la presentación y ya me pasé 20 minutos, entonces creo que... Pues nada más déjenme cerrar un poco con un poco de quizá de historia o de cuestiones de las variedades G2. Bueno, entonces, esencialmente, ¿qué es lo que quisiéramos hacer en geometría diferencial? Bueno, pues ya describimos más o menos el modelo local. O sea, ya dijimos que R7 tiene una forma, que es la forma de Cayley, que es esta combinación de formas de volumen orientado. Y ese es algo como especial de dimensión 7. Y más aún, ya entendimos quiénes son las simetrías de este modelo. O sea, las simetrías son este grupo G2, que es de dimensión 14. Pudimos, si hubiéramos avanzado un poquito más, ver que ese es un grupo simplemente conexo y que tiene relación con otros grupos de rotaciones. Ya no lo hicimos pues por el tiempo. Pero bueno, entonces, lo que se hace generalmente en geometría diferencial es, bueno, uno tiene un modelo local y luego uno busca montar ese modelo local en variedades. Es decir, otra manera de pensar a las variedades es como una manera de parametrizar estos modelos locales a través de un espacio topológico. Entonces, si montamos esta estructura del espacio tangente, le damos, pues básicamente, una 3 forma que puntualmente sea equivalente a la forma a la calibración de Cayley, pues lo que vamos a obtener en nuestra variedad es lo que se llama una estructura G2, y pues esas eran importantes porque esas aparecían en la clasificación de Berger de los 50, y hasta antes de 1987, pues se sabía que tenía que estar ahí por cuestiones teóricas, pero nadie tenía ejemplos explícitos, o bueno, explícitos entre comillas. Entonces, en el 87, Robert Bryan, que es este matemático que está aquí, muy famoso en Duke, creo, es el matemático de Duke, pues publicó un artículo en Annals of Mathematics en donde construyó los primeros ejemplos de este tipo de variedades, ¿no? El tema con sus ejemplos es que eran ejemplos, pues básicamente en R7, métricas, o sea, ejemplos locales, y luego en el 89, 2 años después, junto con Simon Salomon, que es este otro matemático de Oxford, si no me falla, construyeron otros ejemplos que tienen esta propiedad de ser completos, ¿no? No son compactos, les digo, son ejemplos en una bola, en R7. Bueno, los del 87 son ejemplos en una bola, los del 89 son ejemplos en otros espacios, pero tienen esta propiedad de no ser completos, ¿no? Que bueno, eso es un detalle que nos hubiera gustado tener, y no fue sino hasta, pues básicamente el 94, o sea, 10 años, casi 10 años después, en donde Dominic Joyce, que es un estudiante de Simon Donaldson, construyó finalmente los primeros ejemplos no explícitos de variedades compactas de dimensión 7 con holonomía G2, es decir, variedades en donde cada punto tenemos esta estructura pues el espacio tangente en cada punto básicamente es isomorfo a R7 con esta calibración de Cayley, por decirlo de una manera. Y justo el punto es que su técnica consistía a grosso modo como, bueno, ya no lo alcanzamos a ver, pero este tipo de formas tienen propiedades que las vuelven genéricas. Esta forma de Cayley es miembro de una familia de formas mucho más grandes, que de hecho forman un conjunto abierto. Y lo que hace Joyce básicamente para construir sus ejemplos es construir una de estas formas que en algún sentido está controlada en un abierto, y luego pues la perturba para mostrar, al menos teóricamente, que la perturbación sí te da una estructura con holonomía G2. Bueno, ya obviamente esto no está teniendo tanto sentido, pero pues esto nada más es un recuento de la historia reciente. Realmente la construcción de Joyce fue la importante en el 90 y tantos, porque pues sí dio ya los primeros ejemplos compactos, que ya son
los ejemplos que sí uno le puede meter las manos, en el sentido de que pues, estudiar las variedades compactas es, digamos, lo que se puede hacer, ¿no? Es el ejemplo que es más manejable. Y ya Joyce nos dio como una manera de construir estas variedades, y a la fecha, o sea, 20 y tantos años después, sigue siendo el único método conocido para construir estas variedades. Bueno, aquí les estaba mencionando un poco de cómo se construyen específicamente, pero ya no hay tiempo. Y luego vino una serie de desarrollos, ¿no? O sea, nada más para cerrar el panorama, digamos que en el 2000 pues llegaron los primeros ejemplos compactos con Joyce, y 15 años después, pues este conjunto de matemáticos, Haskins, Hein, Nordstrom, Corti, Pacini, en papers distintos, pues lograron construir ampliar todavía más la familia de ejemplos que tenemos de este tipo de variedades. Y lo chistoso es que pues todo esto se reduce a un problema de encontrar parejas que satisfacen una cierta condición. Y lo que ellos demostraron en una serie de trabajos de 2015 es que existen al menos 900 millones de parejas que cumplen estas condiciones, y por lo tanto, pues ahora pasamos de tener en los 80s 0 ejemplos a tener pues básicamente 900 millones al cuadrado de ejemplos en 2015, ¿no? Entonces esto, por eso les decía al principio que es un área de investigación muy activa y realmente está muy, muy, muy fuerte en estos momentos. Bueno, ahí está la foto de Mark Haskins, Hein, Nordstrom, Alessio Corti, Tommaso Pacini. Y bueno, esta es la figura que me hubiera gustado explicarles, que ya no les voy a poder explicar, es lo que se llama las sumas conexas torcidas. Estos pares que les digo que hay que encontrar, de los cuales hay más de 900 millones, pues consisten en encontrar una variedad de un tipo que se llama una variedad Calabi-Yau, bueno, una pareja de variedades Calabi-Yau que uno pega a través de una cierta subvariedad ahí, que es una K3. Y con estas variedades uno puede construir variedades de holonomía G2, y esos ejemplos hay muchísimos. Entonces pasamos otra vez de no tener ejemplos a tener muchísimos, y lo que ahora se está trabajando actualmente es pues básicamente cómo le hacemos para distinguir estos ejemplos, ¿no? Ahora que ya tenemos como una pues cantidad importantísima de ejemplos, pues cómo construimos invariantes para pues distinguirlos, ¿no? Y bueno, nada más por último, esta teoría de variedades con holonomía G2 pues también tiene implicaciones en la teoría de cuerdas, más precisamente en la teoría M. Yo no sé nada de esto, realmente esto nada más es un comercial, pero bueno, digamos que la matemática básica de esta historia es que 11, que es el número de dimensiones que los cuerderos dicen que tiene el universo, pues 11 se puede escribir como 7 más 4. Este 4 es pues, las 4 dimensiones que todos los demás que sí estamos cuerdos aceptamos como que es, o sea, 4 es el número de dimensiones que tiene nuestro universo, y la diferencia, que son justo 7, que es la dimensionalidad que estuvimos estudiando, pues esas 7 dimensiones, que son las dimensiones donde se compactifica la cuestión esta, son, bueno, los cuerderos necesitan que estos espacios de dimensión 7 tengan estas propiedades de holonomía justo con holonomía G2. Entonces también hay mucho trabajo y muchas oportunidades de investigación en esta conexión de las variedades de holonomía G2 y la teoría de cuerdas. Entonces, bueno, pues realmente me hubiera gustado decirles más. Era un poco técnica esta situación, entonces creo que aquí le voy a parar. Pues les dejo la bibliografía. Realmente creo que estos son los únicos 2 libros, a reserva de que haya sacado hace 2 meses uno que no conozca. Los 2 son libros de Joyce, y son pues básicamente la única bibliografía que les recomiendo como un primer acercamiento, porque obviamente que hay un chorro de información en la red, pero pues está en la forma de artículos de investigación, casi todas, o surveys, y pues realmente leer un artículo de investigación como primera aproximación a cualquier tema, pues es la peor idea posible, ¿no? Entonces, tenemos estos libros, los 2 son de Joyce. No, ya no investigué si los libros están en la biblioteca del instituto, no creo que estén en los de la facultad, pero tal vez están en los del instituto, y si no, pues ya ustedes saben que pues se pueden conseguir, ¿no? Y bueno, pues ya.
Bueno, no sé, tal vez te voy a dejar esto aquí. Hicieron algunas preguntas, te las leemos, Raúl, ¿cómo ves? Sí, claro, sí, venga. Bueno, primero te mandan saludos Eleazar Telles y David Muñoz. Alexander Ramírez comenta que es un buen aporte. Y luego hay algunas preguntas, las voy a leer tal cual. Iván Acatitla pregunta, ¿es como si fuera extensión de álgebra lineal a variedades riemannianas, algo así como álgebra hiperbólica? Pregunta. Sí, o sea, como lo mencioné en algún momento, la idea de la geometría riemanniana en algún sentido es como, pues, las construcciones que tenemos en el espacio euclidiano. Por ejemplo, la misma noción de producto interno, que es una noción que se originó en Rn, en un espacio plano, pues la tratamos de llevar a espacios curvos. Entonces, la manera de hacer eso, esto es muy, muy general, o sea, es como la idea central. La manera de hacer eso es, pues, en cada espacio tangente, pues es un espacio vectorial de cierta dimensión, pues le montamos la estructura que queramos estudiar, ¿no? Por ejemplo, en las variedades riemannianas lo que montamos es la estructura métrica, en términos pues, de una métrica riemanniana, le llamamos, que es punto a punto, pues es un producto interno en los espacios tangentes. Y luego a partir de eso, pues se puede enriquecer muchísimo la estructura. O sea, por ejemplo, uno puede hacer geometría compleja, ¿no? Es decir, tratar de hacer en los espacios vectoriales, por ejemplo, en los complejos, pues no solo tenemos una noción de métrica, sino tenemos pues esta rotación, bueno, esta noción de multiplicar por i, que es una rotación de 90 grados en sentido antihorario. Entonces esa estructura pues también se puede como de alguna manera tratar de llevar a las variedades y eso da lugar a las variedades complejas. Pues aquí vimos otro ejemplo en donde tenemos esta estructura chistosa, peculiar en dimensión 7. Y bueno, yo obviamente ya no lo enfaticé suficiente por cuestiones de tiempo, pero bueno, la idea sería como que esta estructura que estamos teniendo en R7, que es la estructura dada por la calibración de Cayley, la subimos a las variedades y nos preguntamos pues qué tipo de cosas pueden ocurrir en este contexto más general, en donde pues el hecho de que tengas esta estructura montada en un espacio curvo, pues ya te da como más variedad de fenómenos, ¿no? Hay más posibilidades. Entonces, sí, es realmente como lo menciona el compañero, pues un tema general en geometría, generalizar las estructuras del espacio plano a espacios curvos. Gracias, Raúl, por la respuesta a Iván. Luego, Alejandro Sirio Ramírez tiene dos preguntas. Bueno, empieza mandando saludos. Saludos, banda, soy Chubaca, dice. Una pregunta. En días pasados ya se había comentado que la geometría es como platicar de la física teórica. Y pregunta, ¿habría otro modo de entrarle a la curvatura a partir de la topología? Esa es su primera pregunta. Y la segunda pregunta es que si puedes, que ¿qué es eso de los espacios fibrados? Ah, ok. Bueno, pues la primera pregunta, o sea, así como tal, es que son conceptos como distintos. O sea, el concepto de curvatura es un concepto métrico o un concepto geométrico. Ahorita explico la diferencia. Y la topología no justamente está pensada para hacer la antítesis de todas las propiedades geométricas. O sea, la topología es como algo más grueso, es algo subyacente, pero resulta ser que siempre pues hay interacciones no triviales, ¿no? Siempre hay relaciones que obligan que una pues esté determinada por la otra, ¿no? Y van en un sentido y en el otro. Por ejemplo, pues que sea el ejemplo más fácil de mencionar es, pues la curvatura, por ejemplo, de superficies, es nada más un número, ¿no? Para no complicarnos la vida, pensemos en curvatura de superficies, pues es la curvatura gaussiana que ven en geometría diferencial 1, es un número.
Y pues ese número, pues en principio no está, bueno, a priori, así nada más de la definición, no está constreñido, ni está determinado, ni tiene relación con la topología de la variedad. Pero bueno, si ahora uno considera ese número, no nada más puntualmente, sino pues digamos que en promedio, en todo el espacio, o sea, la curvatura total, en algún sentido, la integral de la curvatura, pues, la integral de esa función, pues eso también es un número, pero pues es un número que ya ve todos los puntos al mismo tiempo, pues es una integral. Entonces resulta que hay un teorema que pues, todo el mundo celebra y todo el mundo conoce y todo el mundo cita, que es el teorema de Gauss-Bonnet, que dice que esa integral no puede ser lo que uno quiera. Esa integral tiene que estar determinada, o bueno, esa integral está determinada por una propiedad topológica que es la característica de Euler. Que por otro lado, la característica de Euler no es una propiedad métrica, es una propiedad de cómo está ensamblado el espacio, por decirlo así. Entonces, pues sí, ese es un ejemplo, es quizá el ejemplo primero y el ejemplo más importante de la interacción entre la topología en términos de la característica de Euler y la geometría representada por la curvatura. Pues obviamente que hay más, ¿no? Ese es el ejemplo cero. Por ejemplo, aquí ya no lo mencioné, pero no sé si están viendo mi pantalla, creo que sí, pero bueno, pues uno puede decir Sí, sí, se ve. cuando una variedad de dimensión 7 admite una estructura G2, bueno, pues resulta que la variedad tiene que satisfacer ciertas condiciones topológicas, que es que tiene que ser orientable y spin. Entonces ahí es otra manifestación de que pues la geometría y la topología sí se ven, aunque en principio están diseñadas para justo ser la antítesis la una de la otra. Y bueno, la otra, la de los espacios fibrados, pues bueno, es un espacio, digamos, existe en topología esta noción de haces fibrados, que lo que es que son espacios topológicos que tienen una estructura muy peculiar, que están como que foliados o que están como partidos por subvariedades. Y bueno, esos espacios vienen con una aplicación que es la fibración y bueno, esos son ejemplos muy importantes porque pues, resulta ser que en geometría, pues el haz tangente, por ejemplo, el conjunto de todos los espacios tangentes es lo que se llama el haz tangente, que es un espacio topológico y es un espacio topológico que está fibrado. Entonces, pues todas las nociones de geometría muy en el fondo dependen de esta estructura de haz fibrado, o bueno, muchas de las estructuras. Y sí, también resulta que aparecen en física teórica las teorías de norma, las teorías de gauge, que mencionó Eleazar hace un par de semanas, pues también están escritas en este lenguaje de espacios con haces principales, pues espacios fibrados. Y bueno, tal vez el comentario adicional para los estudiantes, para hacer conexión con ellos. Yo originalmente era físico y el primer acercamiento que tuve a la geometría diferencial fue por un curso de física dado por un físico, el doctor Eduardo Nahmad, del Instituto de Ciencias Nucleares. Saludos, si acaso me está viendo, que no creo. Y siento que el mejor approach, perdón, yo soy matemático, pero ahí sí voy a ir contra el gremio. Creo que el primer mejor acercamiento para temas de geometría diferencial así es con los físicos. Ellos como que tienen más claras las nociones, al menos intuitivas, y pues sí son más buenos como para enseñar estas cosas. Entonces, pues sí, yo les recomiendo que su primer pasada por un curso de geometría diferencial, o sea, bueno, que se tomen primero el curso de Geometría Diferencial 1, que no es más que otra cosa que Cálculo 3 glorificado. Si no ven el teorema de Gauss-Bonnet, es eso, ¿no? Generalmente se ve, entonces ese es el extra que vale la pena. Que esa sea su pasada cero, pero su primer curso ya en variedades, digamos, serio, en donde ya ven variedades de cualquier dimensión y ya ven las nociones de curvatura de Riemann y todas estas cosas, que sea con un físico. Eso se lo he dicho a todo el mundo y se los digo públicamente, no me arrepiento. Y ya después, si quieren entender bien pues, qué está pasando formalmente y todo, pues sí, métanla con algún matemático, pero de pasada, métanlo con algún físico y tomen relatividad. También eso aclara mucho de las ideas, ¿no? Ok, Raúl, gracias por responder a Alejandro, y bueno, qué bueno que te sientes libre en este foro, esa es la intención, al fin y al cabo, pues expresar también los sentimientos de propios. Hay otra pregunta
y unos comentarios. Te voy a leer primero los comentarios. Les decimos que todavía tenemos algunos minutos. Si quisieran hacer alguna otra pregunta, ahí la pueden escribir. César Guillén te da las gracias. Sobre todo, gracias por compartir la bibliografía. Y luego pone textual, todo un capo. Eleazar Telles te dice muy padre plática y te da las gracias. Hay un par de comentarios de Isaac Sarabia, que también dio una charla en el coloquio. Le mandamos saludos desde acá a él y a Eleazar, que ellos también estuvieron aquí dando plática. El comentario de Isaac Sarabia dice, teoría de cuerdas heterótica, 4 más 6 dimensional. Es el comentario que ponen. No sé si hay alguna diferencia con el 4 más 7 que pones. Él menciona teoría de cuerdas. Creo que heterótica, no sé si sea alguna teoría de cuerdas especial. Y finaliza su comentario poniéndote que muy buena exposición, Isaac Sarabia. Gracias, bueno, pues yo diría que no tan buena, pero gracias igual. Pues realmente, como lo dije, lo vuelvo a repetir, esto fue más como un teaser de a ver el físico que sí entienda de esto, que me explique, porque realmente yo no sé tanto. O sea, esto es más un eslogan, pero sí entiendo que la teoría de cuerdas a la que me estoy haciendo referencia ni siquiera es la teoría de cuerdas, de hecho es lo que le llaman teoría M, y es justo la que vive en 11 dimensiones. O sea, porque sí necesitamos que 11 es 7 más 4, por eso lo puse así. O sea, tiene que ser el 7 de las 7 variedades con holonomía G2 y tiene que ser el 4 del 4 del espacio-tiempo usual. Y bueno, pues no hay otra manera de escribir 11 como 7 más. O sea, con 7 y 4, pues es la única manera de escribir 11, ¿no? Entonces, pues sí es. No sé, o sea, vaya, lo de heterótico y no sé qué, eso realmente no sé qué significa, pero si me explican, bienvenido. Le compartimos el link a Isaac por si quisiera entrar y platicarlo. Menciona que, sí, son 5 teorías en una M. Ok. Bueno, en lo que vemos si se anima, hay otra pregunta. Le acabo de mandar el link. Si alguien más quiere el link para entrar directamente a la reunión, se los mandamos. No hacemos público el link desde que nos trolearon. También les decimos, pero si quieren se los mandamos ahí en los comentarios. Yared Rico Esquivel pregunta, ¿qué aplicación tiene esto en la dinámica holomorfa? En la dinámica holomorfa. Bueno, no. Bueno, no sé, a ver. No sé. Es una pregunta un poco ambigua. Hay una conexión que de hecho les voy a contar una historia, aprovechando que es un coloquio de orientación y pues parte de la orientación es también pues saber no tropezarse con las piedras que la gente ya se tropezó antes. Entonces, yo empecé a estudiar esto justo porque pues no tenía un proyecto de doctorado y ahora lo tengo, que es justo en este contexto de variedades G2 y no sé qué. Y justo vi una plática que tenía que ver con estas foliaciones holomorfas, bueno, estas foliaciones singulares que les llaman las fibraciones de Milnor, que no son en el contexto de sistemas dinámicos holomorfos, así, pero sí se puede integrar muy bien, o he visto que los que hacen dinámica holomorfa pues estudian estos espacios de estas fibraciones de Milnor. Y entonces vi una plática y como que lo que me hacía falta es como calcular una familia de ejemplos en donde calcular un cierto conjunto de invariantes, y vi la plática y dije, en esa familia. Y entonces, pues la piedra con la que me tropecé, dije, no, pues estaba muy emocionado, contacté a mi asesor, le dije, pues ¿cómo ves? Los calculamos, como que me dijo, sí, pues tiene sentido, pues estaría bien. Y dije, bueno, a ver, antes de que la fantasía se haga realidad, vamos a ver si alguien ya lo hizo, y pues desafortunadamente alguien ya lo hizo. Entonces, la piedra con la que ustedes no se deben de tropezar es antes de emocionarse, busquen en Google las palabras clave de lo que se les ocurrió y muy seguramente alguien ya lo hizo, fue mi caso. Entonces, pues sí, bueno, ya para contestar más seriamente la pregunta, sí, uno puede considerar mapas de C5 con una singularidad aislada en el origen, mapas de C5 a C, bueno, gérmenes de aplicaciones de C5 a C,
con una singularidad aislada. Esas cosas las clasificó Milnor, bueno, al menos el tipo de homotopía. Y estas cosas les llaman fibraciones de Milnor, aunque realmente no las descubrió ni las empezó a estudiar Milnor. Y sí, como dije, he visto que los grupos que hacen estas cuestiones de sistemas dinámicos holomorfos y así, toman estos ejemplos. Bueno, y si toman estas funciones holomorfas, estos polinomios, si quieren, de C5 a C con esta singularidad aislada en el origen y le hacen alguna cierta cosa, eso da lugar a variedades de dimensión 7. Entonces, sí, como que mi tema es que la dimensión no pegaba, ¿no? Porque dimensión 7 pues, es impar y las cosas holomorfas viven en dimensión par, pero sí hay una conexión ahí a través de estas fibraciones de Milnor. Ahora, bueno, no sé, pues quizás sí, nomás también pensando un poco, pues, bueno, no sé, no voy a decir nada más. Ok, estamos viendo si hay alguna otra pregunta, ¿no? Pues ahorita ya me han hecho preguntas. No sé si Paco quiere hacer la pregunta obligada del coloquio de orientación. Bueno, en lo que nos contesta Paco. Yo tengo una pregunta, digo, muchas, Venga, pero venga. una Sí, sí. pregunta sencilla respecto de la 3 forma ahí en los espacios de dimensión 7. Entonces, hay como espacios de dimensión 4 que se quedan fijos. Sí, bueno, ya no lo mencioné, pero realmente sí hay una relación con dimensión 4 que viene a través de esta cosa que se llama la calibración coasociativa, que es pues, una construcción similar. Eh, eh, y sí, o sea, realmente hay en este negocio de la geometría G2 hay dos tipos de subespacios importantes. Unos se llaman espacios asociativos y esos son de dimensión 3 y es donde pues, la forma de volumen vale 1. Bueno, esa es una definición. Y los espacios coasociativos los podemos pensar como los complementos de estos espacios asociativos y en algún sentido son el análogo de esta dimensionalidad de lo que son los espacios, ¿cómo se llaman? En geometría simpléctica tienes estos espacios distinguidos que son los lagrangianos, ¿no? Entonces, pues sí, también aquí como que hay ciertos espacios de dimensión 4 y de dimensión 3 también que son interesantes de estudiar y estos también se generalizan, o sea, hay lo que se llaman las variedades asociativas, las subvariedades asociativas y las subvariedades coasociativas son de dimensión 3 y 4 respectivamente y satisfacen una cierta propiedad. Bueno, ya dije, los asociativos son aquellos que hacen que la norma valga 1 perdón, que la calibración valga 1. Y bueno, justo el hecho de que esta cosa se llame una calibración es precisamente eso. La calibración en algún sentido es menor o igual a 1. Y bueno, el valor de la calibración nada más está acotado por 1. Y justamente las cosas tridimensionales que saturan esa cota, que hacen que la norma sea justo, que el valor sea justo 1, son precisamente los asociativos. Pero bueno, les voy a pasar esta presentación, bueno, se la voy a pasar a Efraín. Aquí vienen más detalles y esos espacios de dimensión 4 se pueden entender mejor en términos no de la forma de Cayley, sino de su dual de Hodge, que es esta forma, que es la calibración coasociativa. Ok, pues gracias, Raúl. Y ponemos el link al PDF en la información del video para que puedan acceder a él. Vale, vale. Va, pues gracias. Pues mira, ya no hay más preguntas y no sé si Paco ande por ahí, si no te hago yo La obligada, ¿no? la obligada. ¿Andas por ahí, Paco? Bueno, pues no contesta. Bueno, pues entonces yo te hago la pregunta obligada del coloquio, que es, ¿qué les recomiendas a los estudiantes que pues, les haya gustado, les haya hecho ojitos el tema de tu charla, para que se vayan acercando poco a poco
a lo largo del tiempo que dura la carrera o a lo largo del tiempo que le vayan a dedicar a andar aprendiendo para irse en esa dirección. Bueno, pues como que son dos tipos de consejos. El primero es más como qué materias y así. Pues como lo dijo Eleazar en su plática y como creo que lo han dicho varios, realmente la matemática es una, ¿no? O sea, esta división que hacemos entre álgebra, geometría, análisis y así, pues es una división nuestra como para organizarnos pues no sé, ¿no? Organizar nuestra actividad social o lo que sea, ¿no? Pero realmente, pues aquí involucran, hay elementos de todo, o sea, de álgebra, de análisis, de geometría, de topología, que son las áreas principales. Entonces, en ese sentido, pues hay que estudiar todo, ¿no? Terminar la carrera. Yo creo que obviamente el énfasis está en el álgebra lineal y particularmente si uno quiere hacer geometría diferencial, necesita uno saber, o sea, ser como un expertazo en álgebra lineal y su extensión a lo que se conoce como álgebra multilineal, que no se ve tanto en la facultad. Bueno, creo que se ve en lineal 2, pero no sé, o sea, como que sí hay que saber muy bien esta cuestión de tensores y de formas y así. Entonces, un curso especial de álgebra multilineal orientado hacia la geometría o así es como altamente recomendable. Yo creo que eso es lo principal, o sea, es la base de todo este rollo. Si uno no, pues tiene esas bases, pues va a estar difícil, ¿no? Luego, pues obviamente que geometría riemanniana, pero geometría riemanniana depende fuertemente de esta base. En geometría riemanniana, más que nada, pues se aterrizan algunos conceptos propios del área. Y bueno, eso en la carrera. Y obviamente ya después sí es muy, muy, muy altamente importante tener nociones de topología. Más que de topología general, yo diría que de topología algebraica. Muchas de estas cosas pues ya tienen que ver con cuestiones de topología algebraica. También en una segunda pasada, ya si uno quiere ser un geómetra riemanniano, digamos ya serio, hecho y derecho, sí conviene tener muy bien toda esta parte de grupos de Lie, que es un curso que Efraín da regularmente. Grupos de Lie y álgebras de Lie aparecen todo el tiempo en este negocio de la geometría y sí es importante tener varias nociones, entender qué es un grupo de Lie, entender qué es una álgebra de Lie, cuál es la relación entre el álgebra de Lie y el grupo de Lie, idealmente la clasificación de los grupos de Lie simples, semisimples, esas cosas. Entonces también ahí hay pues, cuestiones como de álgebra, obviamente teoría de grupos, así en abstracto, y finalmente pues análisis, creo que sería como la última etapa, o al menos estoy mencionando, digamos, la escalerita que yo fui subiendo. El análisis para mí ha sido como la cosa más complicada, no soy tan bueno como con cuestiones cuantitativas, pero sí es sumamente importante también pues para probar, o bueno, se usa en el área. Hay toda un área que se llama el análisis geométrico, que es como el análisis que ustedes conocen, que por cierto es un área muy fuerte en la facultad y en general en la UNAM. Entonces, pues también tener una buena base de análisis, yo creo que vendría al último, ¿no? Entonces, pues así, en resumidas cuentas, les dije pues toda la carrera, ¿no? O sea, realmente hay que tener muy buenas bases en los fundamentos, pero el otro tipo de consejo que quería darles, que creo que es un poco más valioso, es pues que no le tengan miedo como a entrarle a ningún tema, ¿no? O sea, realmente, pues creo que el mayor obstáculo que a veces encontramos somos nosotros mismos en el sentido de que decimos, no, es que no sé esto, o no he aprendido aquello, o esto está muy difícil, o esto salió el año pasado. O sea, realmente, pues, todo esto obviamente que cuesta su trabajo y hay que hay que sentarse un buen tiempo y leer y tronarse la cabeza, pero pues no es nada muy distinto de lo que ustedes vienen haciendo día a día en la facultad con sus materias. Pues. Entonces, que no se limiten, que yo creo que, como ya se ha dicho en varias ocasiones, algunos estudiantes y compañeros que están en el extranjero lo han mencionado más de una ocasión, la formación que nos ofrece la facultad, al menos la formación básica, es extremadamente buena. Ustedes no tienen idea realmente de a qué nivel nos educan. Y luego creo que echamos un poco en saco roto eso, pues limitándonos, ¿no? Entonces sí los invito a que cualquiera que sea su interés, álgebra, geometría, pues que sí le entren, ¿no? Y que no se limiten, que no tengan miedo. También, pues desafortunadamente a veces es una cuestión muy solitaria, a veces uno es el único en toda la escuela, en todo el país, en todo no sé dónde, que está trabajando cierto tema.
y luego uno se siente como aislado y así, pero bueno, pues también creo que así es este negocio. Bueno, obviamente se van a enfocar como a la investigación, me estoy refiriendo más como a esta parte más académica. Entonces, pues sí, la motivación es esa, o sea, que realmente no echen en saco roto la educación que reciben de la facultad, yo creo que es muy, muy completa. Yo he conocido personas de otros países que justo pues vienen a estancias aquí a la universidad y se sorprenden del tipo de materias y del tipo de nivel que nos dan en los cursos de cálculo y en los cursos de álgebra y así. Entonces, tienen todo lo que necesitan para estudiar realmente lo que ustedes quieran, nada más es cuestión de tener pues esa hambre, ¿no? De entender cosas nuevas y de hacer cosas nuevas que creo que sí faltan, ¿no? También, pues yo creo que el paso que nos hace falta dar en las matemáticas mexicanas, pues es justo ese, ¿no? De decir, bueno, ya de capitalizar todo el trabajo que se hace antes de la investigación, pues capitalizarla en investigación contundente y de punta y tenemos todo para hacer eso, entonces que no se limiten, eso creo que sería la... Y pues sí, que sean muy curiosos, ¿no? También eso creo que paga muy bien, o sea, no decir, yo soy analista y no me importa lo que ocurre en todos lados, yo hago análisis, eso realmente es una visión muy cerrada y las matemáticas no funcionan así. No funcionan así idealmente y tampoco el mundo, si quieren, académico opera así. O sea, realmente, pues si uno lee un paper de estos, pues hay de todo. Hay álgebra, hay geometría, hay análisis, hay topología. Entonces también que sean curiosos y que se asomen un poco a ver a otras áreas que hacen. Y pues muchas veces las conexiones más importantes en las matemáticas se dan por estas personas que se dan cuenta que pues una construcción o un concepto que está en su área, pues realmente está reflejado en otra y nadie se había dado cuenta, ¿no? Entonces también creo que es muy, muy valioso pues tener esta curiosidad, en particular si van a estar interesados o entrándole a temas de geometría, sí, de verdad eso no me canso de decirlo, acérquense a los físicos, no se desesperen, los físicos tienen su manera de pensar, pero en el fondo están haciendo cosas muy interesantes y muchas veces el reto es justo como transcribir en términos rigurosos lo que están diciendo, pero eso no le quita el valor que hacen los físicos. Entonces, también la física ayuda mucho, bueno, al menos a mí me ayudó mucho como a aterrizar muchos de los conceptos en geometría, y esto es un trend que se repite pues en la investigación actual, digamos. O sea, si uno mira, por ejemplo, el Centro Simons, que es un centro especializado en geometría y física, pues es en donde se está haciendo la investigación de punta en geometría y en física teórica, y siempre están ahí juntos físicos y matemáticos, y las charlas son de una y de otro sabor. Y la gente está interesada en ambas cosas porque, de nuevo, las conexiones que hay ahí son muy profundas y realmente el oro se lo va a llevar el que tenga la posibilidad de entender los métodos de un área y transcribirlos en la otra, ¿no? Entonces, creo que esas serían las dos, eh, digamos, consejos que yo les doy. También, pues sí, traten de asomarse a lo que se hace actualmente en investigación, tanto en física, en lo que estén haciendo, porque también a veces es un poco frustrante que uno pues estudia un chorro de cosas y uno se da cuenta que pues en el mundo realmente no tiene un impacto, ¿no? Entonces también es deseable que si ustedes van a optar por una carrera en la investigación, pues que desde en la licenciatura más o menos se definan y que, bueno, ya esto es más un deseo, si se definen en un área, pues que busquen un área que sea relevante, ¿no? Porque pues también cuando yo que estoy ya más como del lado de por terminar el doctorado o en vías de, ya viendo como mi futuro, pues también pues es importante pues poder tener un trabajo después, ¿no? Y desafortunadamente pues hay trends en la academia, hay ciertas tendencias y si uno no se sube a esas tendencias, pues luego es bien difícil que uno consiga como empleo pues aquí o en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces también evaluar eso desde una edad temprana creo que es muy ventajoso. Entonces, si tienen interés en cualquier cosa, pregunten qué cosas están de moda, qué cosas están haciendo. Como les mencioné también es cuando un área está surgiendo o está teniendo una explosión, pues justamente tiene una explosión porque hay problemas que se pueden hacer, todavía hay cosas que se pueden decir. Y generalmente ese proceso toma 20, 30 años y después pues, se atora, precisamente se atora porque
la gente ya se acabó todas las cosas que se pueden hacer, entre comillas, fácil, y ya nada más quedan problemas como súper duros, ¿no? Entonces, pues también pretender que uno va a salir del doctorado a resolver un problema que lleva 60 años, pues es como, no sé, ¿no? O sea, por algo lleva 60 años, ¿no? Entonces, sí pensar también un poco que la carrera académica, desafortunada o afortunadamente, pues tiene esta componente en donde, pues sí hay que producir y hay que estar, pues un poco alineado a las tendencias de investigación y eso también son cosas que a veces no nos dicen y que, pues sí, son muy importantes al momento de, pues al momento de escoger, por decir, un proyecto de investigación, por ejemplo. Pues ya. Ok, pues muchas gracias, Raúl. Ya no hubo más preguntas. Entonces, pues pasamos a despedirnos. No sé si tuvieras algo más que decir o que agregar, y si no, pues nos despedimos ya de la transmisión. Así que pues tú ¿tienes algo que agregar o algo más que decir? No, creo que ya hasta hablé de más. Pues realmente nada más agradecerles a ustedes el espacio y también el esfuerzo que hacen, porque, pues como dije al principio, sí creo que es algo muy bueno para la facultad que da, pues justo esta guía, ¿no? Que muchas veces los estudiantes buscan o necesitan. Entonces, también gracias por el esfuerzo y gracias por el espacio. Ok, bueno. Paco, no sé si ande por ahí, quisiera agregar algo. ¿Qué Sí. tal? Aquí ando, sí. Pues nada, igual agradecerle aquí al compañero y pues ya saben, invitarlos a que sigan pendientes de las transmisiones y igual también si quieren, pueden echarle un ojo al canal de YouTube. Ahí están las transmisiones de las sesiones anteriores. Han estado preguntando por aquí cómo ven estas transmisiones, entonces el canal de YouTube tiene el mismo nombre, Coloquio de Orientación Matemática, lo pueden buscar y ahí había como alrededor de 90 y tantas pláticas ahí, entonces pueden echarle un ojo y ahora sí que ver la que guste. Adiós. Va, pues ahí los Buenas invitamos. tardes. Sí, a Paco, Gracias. nada más ahí añadiendo un poquito lo que está diciendo Paco, pusimos una publicación en la página del coloquio el día de hoy con una lista de reproducción y van alrededor de 130 y tantas sesiones del coloquio y las pusimos en una lista de reproducción. Si quieren verlas, está ahí en la página del coloquio. Y también añadiendo un poquito de detalle de lo que dijo Paco, que hay varias pláticas esta semana. Mañana hay una plática de Lilia Lanís que se titula ¿Qué estudiamos en teoría de singularidades? El jueves hay una plática de Pedro Pablo Ortega, que también es geométrica diferencial, Newton desde la perspectiva de los espacios curvados. Y el viernes hay una charla de Rogelio Pérez Buendía que se titula Números como funciones, una introducción a la geometría p-ádica desde Hensel hasta Berkovich. Entonces, pues ahí está la invitación. En estos días habrá varias charlas, están invitados y bueno, pues entonces nos despedimos. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Y nos despedimos ahí de toda la banda que nos anda escuchando. Nos vemos mañana en la plática de Lili. Entonces, Dale. nos despedimos. Chao. Nos vemos. Ya detuvimos la transmisión.